Hola, estáis escuchando el podcast que entrevista a los artistas y explora sus oficios. Yo soy Tony Ventura, bienvenidos a Pintamongers. Hoy nos acompaña Juanjo Cuerda, ilustrador y dibujante español con más de 20 años de trayectoria en el mundo del humor gráfico. Tras formarse en la Escuela de Artesanos y la ECAM, ganó el primer premio en Animadrid con su cortometraje animado McFly Cartoons. Desde 2011 forma parte del consejo de redacción de la legendaria revista satírica El Jueves. Ha dado vida a personajes icónicos como Luismi y Lola y ha abordado temas sociales con su característico estilo ácido y directo. Además, ha participado en proyectos de cómic underground, juveniles, consolidándose como una figura clave del humor gráfico en España. Muchísimas gracias, Juanjo, por aceptar la invitación y vosotros disfrutad de la entrevista. Yo justo este mes pasado me reduje las colaboraciones con la revista. Porque, o sea, yo solía entregar una media de 8 páginas al mes. Pero no sé si sabes que tengo con Julio Serrano también un cómic para niños que se llama Cecilia Van Helsing y tal. Y claro, estábamos sacando un capítulo nuevo cada 4 años, que es o sea, que aún así está funcionando bien, pero es un poco inviable porque... Claro. Es una saga, entonces tardar ese tiempo entre episodio y episodio es mucho, porque yo al final tengo que rascarle horas al día y avanzar eso fines de semana por las noches y ya no me da la vida ni las ganas. Pues lógicamente. Entonces he hecho ahora un sacrificio del jueves, ahora estoy entregando como 2 páginas más o menos y voy a tirar de ahorros para poder avanzar con lo otro, por lo menos un capítulo nuevo cada año, año y medio como mucho. Claro. Los otros proyectos que quiero yo sacar adelante. Vamos, una especie de apuesta, a ver qué tal sale. Claro. Pero bueno, sí, tengo lo del jueves, tengo lo de Cecilia Van Helsing, que estamos con el cuarto episodio, o sea, que me quito páginas de la revista, pero voy de puto culo igualmente. Sí, o sea, te quitas páginas de la revista para hacer páginas en otras cosas, o sea, porque al final Sí. es de todo. Jolín. Sí, sí. Escucha, y, o sea, claro, ahora que me has dicho lo de Cecilia Van Helsing, claro, me choca mucho. ¿Estamos grabando ya? ¿Esto ya es programa? Sí, esto es programa ya. O sea, no te aquí sin no te he dado, presentaciones ni nada. no te he dado la bienvenida. Es que, claro, a ver, el tema está, que es una cosa que estoy. Mira, esto se va a quedar grabado, es precioso. El caso está en que yo hago una pequeña presentación offline pues, de tu trayectoria, tal y cual, ¿no? Me gusta. A mí que me gusta hacer vocecicas, yo la hago, Ajá. pues la hago de fondo. Y digo, pues Vale. Juanjo, Cuerda, tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, por eso lo hago yo. Entonces, como esto es parte de la charla, pues esto es a chapón y ya está, que es más cercano, es más, no sé, al final es como un café. O sea, yo tengo aquí mi café, también mi té, entonces pues ya estaría. Más customizado. Claro, sí. Pero eso, te quería preguntar, porque claro, me estás diciendo que Cecilia Van Helsing es un cómic infantil, en realidad, ¿no? Para un público más Sí, infantil. sí, o sea, esto se publica dentro de la editorial Mamut, que Ujú. es, o sea, es la colección Mamut dentro de la editorial Bang, y nuestra franja de edad, o sea, la de Cecilia Van Helsing está a partir de los 9 años, aunque lo leen también muchísimo niños y niñas a partir de 6 7 según los pabilados que sean y la costumbre que tengan de leer en casa, empiezan antes. Pero Ujú. sí, está dedicado a un público infantil juvenil, digamos. Ostras, claro, a mí esto me choca mucho porque si o sea, tú llevas 12 años trabajando para el jueves, 13 mm, ya, 13, 13 13. ya, Este año hice ostras, 13, qué sí. fuerte. Pues claro, digo, ¿no contrasta un poco, o sea, porque tu pulsión a la hora de hacer cómic y hacer historias tiene a lo mejor más que ver con un público más adulto y más satírico que a lo mejor una obra más infantil? O sea, ¿cómo manejas los dos campos? Pues es que es justo al revés, en realidad. O sea, porque mi entrada en el jueves fue un poco como de rebote, por decirlo de alguna manera. A mí Ostras. me ha tirado más de siempre el rollo más infantil juvenil, digamos. De hecho, yo antes de empezar como a dibujar cómic y tal, estuve estudiando cine de animación en la Escuela de Cine de Madrid y a mí siempre me ha molado mucho el cartoon, los dibujos animados, todo esto, ¿no? Ujú. Y lo que pasa es que, claro, como aparte de estudiar y pues uno tenía que comer y pagar un Lógico. alquiler, Excéntricos que somos, sí. yo estuve en Madrid trabajando en una cafetería videoclub, ¿vale? Durante muchos años. Tantos que ya llegó un punto donde yo ya tenía ganas de salir de allí y dedicarme plenamente a lo mío. Y estuve a punto de salir en un trabajo de ilustración ilustrando un libro infantil.
en el que yo le había puesto muchas ganas y mucha ilusión y con la editorial se torció la cosa. Entonces yo, de puro rebote del cabreo que me dio, de que aquello se frustrara, usé un poco como un comodín de la llamada que tenía desde hacía años, que nunca había Ujú. utilizado un poco por pudor, que es que tengo un amigo que coincidió en su año de Erasmus en Inglaterra con la hija de José Luis Martín, Vale. uno de los fundadores del Jueves, Ujú. padre del Dios mío, de Kiko el Progre, de Kiko el Jubilata después, de un montón Ostras, de... un titán, ¿eh? O sea, Un titán. El de Oh Dios mío, yo tengo aparte un recopilatorio de solo viñetas de Oh Dios mío, porque me parecían fantásticas, eran Sí, no, no, no. divertidísimas. Un genio, un Sí, genio. En sí, cualquier sí. otro país le estarían haciendo homenajes cada dos por tres. Ujú. Y el caso es que este amigo mío que coincidió allí con su hija me decía, oye, pues el padre de esta amiga es José Luis Martín, si quieres que algún día hable con él para que le envíes una muestra de tu trabajo o algo. Y yo ya te digo, nunca lo hice un poco por pudor y porque en realidad fíjate que yo me había criado leyendo el Jueves, entre otras muchas revistas, pero mucho el Jueves, por primos mayores Ujú. y todo esto. Pero no sé por qué, por eso que te digo, que yo en principio me veía más haciendo cosas infantiles, no, no lo barajé como una posibilidad. Ujú. Y de aquello que no salió, me dio como un rebote, porque era un poco como mi tarjeta dorada a lo Charlie y la fábrica de chocolate para abandonar la barra del bar y del Sí. videoclub. Y entonces le dije, venga, va. Y mi amigo pues habló con José Luis Martín y nada, yo me hice un viaje a Barcelona para conocerle y tener una reunión con él. Y afortunadamente fue de todo menos una especie de entrevista de trabajo, porque yo llegué allí con una especie de revistita que me había preparado con trabajos previos y tal, ¿no? Un poco para que él lo viera o lo pudiera enseñar al resto del consejo de redacción de la revista. Ujú. Y lo que pasa es que fue entrar en casa de José Luis Martín, que para hacerte una descripción así rápida, era como cuando entras al Hard Rock Café o a un museo de la música que te ves la guitarra de Jimi Hendrix, la batería de ¡Guau! Ringo Starr, no sé qué, pero con el mundo del cómic. ¡Qué guapo! Entonces él tenía expuestos en su casa, bueno, en la entrada que vi y luego las escaleras que llevaban, digamos, a la planta alta donde él, fuera en el terrado, había como una especie de estudio Ujú. cubierto, pero digamos ya en la última planta, ¿no? Entonces en el trayecto ahí, pues yo fui pues, viendo un montón de originales de la historia del cómic, pero, o sea, de lo más granado que Vaya, te puedas vaya imaginar, o tela. sea, de, yo qué sé, originales de Dick Tracy, de tiras americanas de los años 30 y 40, incluso tenía originales de más atrás. Eh, bueno, en el salón tenía un original de Schultz, tenía una tira de Snoopy. O Hostia, sea, esos son buenos billets, ¿eh? Eso es buen había, dinero. hombre, es que han vivido, aparte de haber sido director de la revista, ha vivido la etapa más gloriosa del papel Claro, en claro, claro. España. Y ya el acabose ya fue llegando directamente a su estudio donde, aparte de gente de nivel internacional, Sempés incluidos, tenía, pues figúrate, un montón de originales de todo lo mejor que ha pasado por la revista El Jueves, que es que ha Ujú. pasado, por El Jueves ha pasado el 99% de la profesión Sí, sí, de en los cuanto a humor dibujantes. gráfico se refiere. Sí, sí. Y entonces ya empezando a hablar de todo lo que había allí, pues hablando de gustos personales, que incluía todo, cine, música y tal, o sea, yo realmente le entregué mi carpetita, pero de mi carpetita no hablamos prácticamente nada. Estuvimos como si nos conociéramos de toda la vida Sí. hablando de todo un poco. Eso es algo que también pasa, ¿no? O sea, el hecho de que cuando a veces se contrata un dibujante, no importa tanto a lo mejor el cómo dibuja, sino realmente lo que vibra detrás de la persona. O sea, cuáles son sus Sí, gustos, sus referencias, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? claro, ves un poco ya, es verdad, a partir de la conversación ves un poco lo que esa persona puede dar de sí, ¿no? Ujú. Y nada, y él me dijo, mira, yo lo máximo que puedo hacer es llevarme esto que me has entregado, enseñárselo al resto del consejo de redacción, que me imagino que en ese momento estaría Nebreda todavía, Oscar Nebreda, estaría Manuel Fondevila, estaba Montéis, o sea, Ujú. Sí, sí, fíjate, gente de que yo titán, sí, ahora, sí. yo ahora lo pienso, te lo juro, y digo, madre mía, o sea, Qué si jardín. no llevo esa carpeta, me hubiera dado un ataque de vergüenza tremendo. Y al poco me contestaron. O sea que fue un poco llegar y besar el santo, porque yo no tenía, digamos, una carrera profesional previa, nada destacable. Había colaborado con alguna página suelta o alguna ilustración suelta para algunas revistas, cosas que nada más duraron poco. Ujú.
Y entonces, claro, yo empecé de lleno en el jueves con una página que precisamente de la muestra que les había llevado, eran de unas tiras que yo había estado haciendo, que se llamaban Luis Milola, que eran la historieta de... Eran como unas tiras sobre un chico gay y su mejor amiga, ¿no? Y las cosas Ujú. que les pasaban. Que en realidad, lo pienso, bueno, luego se comprobó, era un material que tenía muy poco que ver con el jueves o con lo que Co- imaginamos que es el jueves, ¿no? Claro, El caso es que a mí eso de repente me vino, no te diré que grande, pero como que de repente, claro, es una revista semanal, eso es una carrera de galgos que no termina nunca. Tú has terminado un claro, número y ya estás enfrascado en el siguiente sin descanso. claro. Y, y nada, yo hice lo mejor que pude con esas tiras, pero tuvieron mala recepción, porque Mm, en la revista, en lo que a las encuestas se refiere, porque ellos por aquel entonces trabajaban con encuestas, ¿no? ujú. Y ya contaban con que las series nuevas siempre empezaban con una puntuación más baja hasta que ya la gente se acostumbraba y les cogía cariño. Esto ha Claro, pasado de siempre. miles de Esto, veces, sí, sí. hombre, esto les pasó incluso con IVA, o sea, con Máquina Baja les pasó. O sea, figúrate que Pero es mira que luego... Máquina Baja luego ha sido referente, No, dentro de, o Máquina, sea, lo de IVA ha sido la punta de lanza de la revista claro, totalmente. Eso ha sido lo que más, bueno, se adaptó al cine, a la televisión, al teatro, o sea, y aparte que era con conocido pajares por, además, o claro, sea, sí, sí, sí. y sí, sí, y era conocido por todo el mundo, ¿no? Pero lo mío empezó con una puntuación que era todavía, era demasiado baja. Yo no, Ya. o sea, no quiero pensar muy bien en por qué fue, ¿no? O sea, seguramente fue parte por inexperiencia mía, Mm, porque a lo mejor yo estaba intentando manejar en esas tiras como un humor más blanco de lo que es el jueves, por el carácter gay de la propia tira, porque, en fin, yo creo que en los últimos años hemos conseguido volver a traer a la revista a lo mejor a parte del lector más dentro de lo que no es mm. el El varón Brown blanco Dandy, hetero, sí, 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 por resumirlo muchísimo, ¿no? claro. La cosa es que duró lo que un caramelo en la puerta de un colegio. O sea, la página semanal duró como 2 meses y pico. Y ya está. Y Ujú. además se canceló como sin yo tener capacidad de reacción, porque fue, oye, mira, que ha pasado esto y tal. A mí no me habían informado previamente de nada, ¿no? El caso es que, y eso que me decían tanto José Luis Martín como Maite Quílez, que eran los que llevaban la revista en ese momento, me decían que a ellos les gustaba mucho, les parecía que el dibujo estaba muy bien, que no se lo explicaban, pero bueno, eran un poco las reglas del juego en ese Mm. momento en la revista. Claro, o sea, que no es o sea, me imagino que, o sea, a lo mejor por matizar, ¿no? Que no es que a lo mejor no entrara bien por tu estilo gráfico ni por las historias, o sea, a lo mejor era por las historias, ¿no? Porque a lo mejor el estilo gráfico sí Sí, que yo tenía creo que que ver, pero las era, historias a lo mejor no estaban adaptadas a... sí, era como un cambio de tono en la revista, puede Mm, ser. De hecho, fíjate, yo no tenía Twitter en aquel entonces y me mandaban amigos, me mandaban pantallazos de gente hablando pestes hostia, de las tiras. Y en concreto había uno, que ahora no recuerdo quién era, que bueno, que iba a machete. O sea, yo decía, pero ¿qué le he hecho yo a este señor? Y joder. además te pilla como primerizo. Ahora las críticas en redes sociales, o sea, no es que me resbalen 100%, pero no me afectan Mm, ya tanto, pero en aquel entonces era como, uff, o sea, era una dolía. bajona tremenda. Y precisamente cuando cancelaron la serie, este mismo tipo escribió, una lástima ahora que me estaba empezando a gustar, que dices, la madre que te parió. Qué cabrón, madre mía, qué fuerte. El caso es que de repente, pues fue como, claro, la alegría máxima de empezar a colaborar con el jueves y pues, la decepción, ¿no? Que de repente se terminara tan pronto. Ujú. Y después de aquello, por redes, Paco Sordo, que era también compañero de la revista, y yo lo había conocido antes en la Escuela de Cine de Madrid, habíamos sido compañeros de promoción y todo, Ujú. me dijo, mira, dice, no tires la toalla porque ahora lo bueno es que ya tienes el contacto hecho, ya te han conocido, ¿no? De alguna manera. Y entonces yo, o sea, meses después de aquello, empecé a enviarles pues cosas o sea, chistes de actualidad política Ujú. y caricaturas de políticos, gente famosa, todo esto, ¿no? Y un poco a ciegas al principio, porque tampoco te dicen exactamente cuál es el día idóneo para enviar las propuestas ni nada, vas un poco a Ah, ciegas. con el bastón de casi de invidente, ¿no? Total, Tocando hasta ahí que todas las tocas, puertas. exacto, Sí, tocas en sólido y dices, bueno, aquí parece que tal. claro. Es por lo que estábamos hablando al principio, que realmente yo no tenía que yo supiera una pulsión por hacer cosas de actualidad, ni caricatura, ni nada. No lo había hecho prácticamente nunca.
Ujú. Pero fíjate, me fui enganchando como también más o menos rápido por esa vía. Esto fue, mira, empecé a publicar lo de Luis Milola fue de mayo a julio del 2011. Wow. En julio se dejó de publicar y yo ya después del verano empecé a enviarles propuestas y ya me empezaron a publicar cosillas de estas de actualidad muy con cuentagotas como a partir de octubre, noviembre de ese año. Y ya justo al año siguiente, en mayo del 2012, ya publican mi primera portada en la revista. O sea Wow. que todo se sucede de una manera bastante rápida. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, al final por lo que se me conoce sobre todo es por el trabajo con el jueves, que es sátira de actualidad costumbrista y política sobre todo, pero lo de Cecilia Van Helsing pues me permite un poco como tirar por esa vena que era la que yo creía que La que tú era querías la, desde un la principio. original. Sí. Claro, es que es muy claro, es muy heavy porque son, o sea, son dos estilos totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Y sobre todo no sé si a lo mejor en algunas ocasiones metes alguna cosa de lo que te gusta del cómic infantil, del cómic juvenil al jueves y al revés. O sea, como que a lo mejor se influencian el uno al otro en tu trabajo, imagino que sí, ¿no? Es que al final todo se retroalimenta. O sea, es Claro. verdad que a mí me resulta muy bueno el combinar ambas cosas porque cuando estás cansado, bueno, ahora menos, porque ahora el jueves es mensual Ujú. y ha habido como un cambio, ya no dependemos tanto de la actualidad política. Pero cuando era semanal, es verdad que al final es un poco vivir en el día de la marmota, porque Claro. todo lo que dura el mandato de un presidente o un presidente de comunidad o lo que sea, en realidad los tres, cuatro primeros chistes que has hecho de ese personaje ya lo definen y luego el resto lo que queda es como repetirse un poco como el ajo, ¿no? De alguna manera Claro. con lo que cambia eventualmente de actualidad, ¿no? Ujú. Y entonces el simultáneamente dibujar cosas de aventura infantil y tal, pues te oxigena de eso y viceversa. Luego a lo Ujú. mejor cuando estás un poco saturado de eso, pues vuelves a hacer cosas de más de actualidad o de humor más, gráfico más puro y duro y eso al mismo tiempo también hace que cosas que aprendes en una rama pues se filtran a la otra. Claro. Y la verdad es que eso es muy enriquecedor porque en el caso del jueves, es raro, por ejemplo, que tú tengas que dibujar unos fondos o un escenario como muy, muy Definido, elaborado. claro. Claro, porque casi siempre son un poco personajes que hablan, tienen un diálogo, hay alguna parida así como coyuntural. Y Ujú. salvo en portadas y en cosas así más elaboradas, pues no dibujas tanto de eso, ¿no? Y Ujú. sin embargo, con Cecilia Van Helsing, como yo tengo que dibujar lo que Julio Serrano, que es compañero también de la revista, pues describe, ¿no? En los guiones. Ujú. Y eso te obliga a hacer cosas que normalmente no harías y de lo cual, bueno, sufres, pero también aprendes muchísimo. Claro, claro, qué fuerte. Es que, claro, a mí me chocaba mucho, sobre todo, o sea, sobre todo por eso, ¿no? Por lo que te contaba, que me parecen como cosas muy, muy diferentes. Y porque, claro, sí, o sea, y además No son, como, no son tan diferentes en realidad, ¿eh? Porque, ¿no? no, porque lo de Cecilia Van Helsing también está muy filtrado por el humor. Yo creo que las dos cosas las vehicula mucho el humor. Ya, pero yo creo y que la sátira, por ejemplo, en los cómics de sátira política, tú puedes experimentar mucho más con la forma, ¿no? O sea, puedes hacer formas más grotescas, puedes Mm, hacer, o sea, se te puede ir la olla mucho más que en una, porque al final, o sea, digo un poco a volapié, ¿eh? Si no estás de sí, acuerdo, sí, dímelo no, y tal. totalmente, no, no, tienes Que razón. por ejemplo, o sea, si tú, por ejemplo, haces una viñeta en el jueves en la que tú estás poniendo, yo qué sé, unos de ultraderecha con gente magel normal y corriente, pues la gente ultraderecha tú la puedes poner como ahí con dientes súper grandes y con tal, y con moscas y con un montón de cositas, Mm. pero luego los otros sí que a lo Vamos, mejor lo que es la gente de ultraderecha Sí, normalmente. básicamente, sí, que les persiguen las moscas por lo que sea. Y por otra parte, pues el otro, pues tienes que tener a lo mejor un estilo más aunado. O sea, tú puedes poner dos Sí, eso es verdad. personajes, ¿sabes? Entonces, a eso me refería, ¿no? Que son como estilos muy diferentes. Mm, Y luego también, pero una cosa que también se me estaba viendo en la cabeza a raíz de escucharte, era que, claro, que cuando tú estás haciendo un cómic juvenil o infantil, eso debe tener una idea más anacrónica porque debe durar más en la mente del público.
Sin embargo, en el cómic satírico político, tú tienes que hacer algo que sea de ahora, o sea, algo de ahora que va a caducar muy rápido Claro. y que, entonces, claro, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada una de las cosas, en tu opinión? Pues mira, cuando yo dejé de publicar los personajes estos del jueves, que al principio ya te digo que me contrarió bastante, ¿no? Me dejó un poco como chafado, pero Mm, luego a la larga dentro de la revista para mí fue una ventaja. Porque es lo que dices tú, cuando tienes unos personajes definidos en un universo definido, el caso de ujú, esos personajes o los de Cecilia Van Helsing, tienes que respetar pues las formas de esos personajes, el tipo de expresiones, el tipo de línea, ¿no? Y de dibujo, aunque siempre va evolucionando, ¿no? Es un poco como cuando tú te lees el primero de Asterix y ya en el primer volumen el Asterix que dibuja Uderzo en la primera página no se parece al Asterix de la última página, porque mm. tu dibujo, aunque no lo quieras, Va evoluciona, ¿no? cambiando, sí, sí, desde luego. Y lo vas Pero perfeccionando y sí. claro, pero básicamente te tienes que ceñir un poco a que mantengan ese aspecto. Entonces, cuando yo me vi obligado a estar dibujando cada semana un chiste distinto sobre actualidad política o sobre algún tema social o lo que fuera, como no me debía a un estilo cerrado, pues yo podía, pues cada semana variar el estilo, dibujar cosas diferentes, en estilos diferentes, y de hecho yo creo que de los dibujantes de la revista soy un poco el que tiene un estilo no estilo más esquizoide, ¿no? Como que a lo mejor juntas tres, cuatro cosas muy diferentes que he hecho para la revista y no parecen ni siquiera de la misma persona. Ya. Pero eso me vino muy bien, por eso, porque era en plan de, ay, mira, pues a lo mejor a esta historieta le pega más otro estilo y voy a probarlo. Y entonces, y aparte como de cada cosa que pruebas te vas quedando con lo que más te interesa, más te gusta, Ujú. y todo eso se va añadiendo a tu estilo, digamos, de una manera así como orgánica. Claro. Qué guay. Es que a mí me sorprende porque yo cuando he leído el jueves, o sea, yo reconozco que he sido lector de jueves de como por épocas, ¿no? O sea, no he sido como Bueno, súper constante, eso sino es lo que normal, sobre todo en la iba. adolescencia, claro. Sí, exacto. O sea, yo entonces sí que me leía algunos números, luego lo dejaba, luego volvía, me reía con lo actual y tal. Y claro, lo que me sorprendía era, ostras, digo, es que aquí cada uno, claro, yo acostumbrado a cómics de Marvel en el que todo es el mismo estilo, digo, esto es flipante porque cada viñeta de cada autor tiene un estilo totalmente diferente de su padre y de su madre. Digo, o sea, ya no solo en tú como autor que cada viñeta haces diferente, sino que en toda la revista eran totalmente diferentes. Y eso era una cosa que me fascinaba, la Sí, verdad. sí, aunque eso es verdad, pero al mismo tiempo yo también noto que cada época del jueves ha tenido como un tipo de estilo predominante. Yo Sí, creo que actualmente se nota que muchos de los compañeros de la revista nos hemos criado no solo con el cómic, sino con mucho dibujo animado, con mucho cartoon americano. Se nota en las exageraciones faciales y muchos recursos que en realidad vienen para mí más de la animación ujú, que muchas veces del propio cómic. O como por ejemplo, pues eso, toda la generación de José Luis Martín, Oscar Nebreda, Iba, o sea, toda esta gente tenía un estilo más como de la escuela francesa, así como más feísta. O sea, ujú, que sí que había sí. como, hombre, siempre ha habido autores que se salían un poco de la norma y tenían un estilo particular, Y con una pero sí que hay como acuarela, algunas con líneas una. generales. Ujú, sí, yo en aquella época recuerdo que también había con mucho tono, mucho de acuarela, mucho Sí, poco exacto. saturado, muy Con cuatro rollo. manchas te definían igual una Exacto, figura. muy, O muy sí. rollo Gon, por ejemplo, que Gon era eso también muy cuatro pinturitas de acuarela y tal. Y sí que es verdad, claro, me acaba de romper la cabeza porque digo, esto es verdad que ahora parece que todo tiene como una. Rezuma un poquito los dibujos animados de Cartoon Network de los años 2000, Total. de Tenji Tartakovsky, con esos brazos así súper súper marcados de Laboratorio Dexter, Esto, de tal, o sea, sí, sí, esto para sí. mí se nota sobre todo en el trabajo de Iván Per. Iván Per es Sí, muy cartoon. sí, De sí, hecho, sí. puedes imaginarte cada uno de sus personajes o tiras que ha hecho como un cartoon que verías en la tele. Ujú, sí, sí, sí. Mola un montón, está muy guay. Y escucha, y hablabas de que a veces proponías historias para el jueves. Claro, de cara a proponer cosas para el jueves, o sea, tanto actualmente como anteriormente, ¿eh? O sea, a lo mejor hay una comparativa diferente, pero, o sea, ¿qué es mejor, crear un personaje y proponérselo al jueves o crear chistes, historias o tu capacidad para crear muchos chistes y muchas historias?
Pues buena pregunta. Es que claro, ocurre una cosa. Todo el mundo, mucha gente, porque si le ocurre un chiste brillante muy de vez en cuando, se cree capaz de hacer este trabajo. Claro. Y esto es una cosa que nos pasa a todos. O sea, em, pero esto, claro, esto hay que mantenerlo con una regularidad y eso es el reto, ¿no? Dentro de la revista. Ahora siendo mensual, no, la revista no ha cambiado eso, porque digamos que es un número más gordo y prácticamente los compañeros que seguimos ahí acabamos haciendo el mismo volumen de trabajo que hacíamos semanalmente, pero al cabo del mes, ¿no? Y al final eso, o sea, tiene que haber un carácter de fondo como de obrero, de alguna manera, obrero del humor, ¿no? Porque además muchos recursos y cosas que utilizas a la hora de hacer los chistes, etcétera, yo creo que los sacas un poco por aguante, ¿no? O sea, incluso yo, por ejemplo, veo cosas mías de mis primeras colaboraciones con la revista, de algunas estoy todavía contento, pero otras digo, madre mía, o sea, yo no sé qué vieron para publicar esta cosa. Pero es verdad que con el tiempo y con la dedicación, el humor de alguna manera es también un músculo, es algo que se aprende y se ejercita, ¿no? Entonces, es verdad que siempre tiene que haber algo como de innato, ¿no? Una predisposición a hacer esto, a hacer este trabajo. Pero es verdad que buena parte es desarrollarlo. Luego hay gente como Rubén Fernández o Raúl Salazar o Igor que lo llevan como innato y eso, vamos, el músculo ya estaba ahí. Sí, sí, Pero creo que sí. en mi caso y el de muchos otros es algo que vas trabajando, que son recursos que te vas haciendo como una biblioteca de recursos, ¿no? De alguna manera. Que tienes que ir entrenando. Y entonces de cara, o sea, de cara a publicar en el jueves, por ejemplo, o sea, si yo quiero publicar en el jueves, tendría que enviar más un personaje que se pudiera mantener en el tiempo o más decir, mira, voy a coger esta semana, voy a coger todos los, o sea, voy a coger todos los periódicos o todos los titulares que estoy viendo y voy a hacer 3 chistes diarios y te envío 21 de los que he hecho esta semana. Entonces, no sé si es mejor ahora que es mensual, a lo mejor no es tan importante el hecho de ser tan periódico, ¿no? Sino de decir, vale, voy a crear un chiste de una página entera con un texto y a lo mejor Ujú. crear una historia de una página. A lo mejor tendría que ver más con eso, ¿no? Claro, Quizás. ahora giramos más en torno a temas. Cada Claro. número que, tiene como un tema vehicular y va sobre todo por ahí. Pues mira, antes, claro, al ser semanal y en un momento, porque claro, no podemos obviar la coyuntura en la que estamos, que es la de crisis del papel, como desaparición paulatina de los kioscos, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, el paso al mensual nos ha venido muy bien porque ha facilitado el aumento de las suscripciones, porque sabes que podemos como enviar la revista más directamente al lector, Ujú. etcétera, etcétera. Pero esto también quiere decir que no hay, digamos que el margen para absorber a nuevos dibujantes se ha estrechado. ¿Sabes? Claro. Hay menos páginas que le podemos dedicar a ello. No obstante, eso, o sea, siempre estamos abiertos a propuestas, a autores nuevos y autoras nuevas, todo, Ujú. ¿no? Pero yo creo que o sea, lo que más nos suele entrar, digamos, para apostar por alguien, yo creo que no tiene que ver, o sea, ahora es muy difícil entrar en la revista directamente con un personaje Claro. porque ya los que hay ya ocupan, digamos, ese espacio en la revista, ¿no? Entonces, Ujú. el resto es más que sean pues dibujantes que sean un poco más maleables, ¿no? Que sepan este mes hacer sobre este tema y el mes que viene hacer sobre otro tema. Entonces yo, para la gente que quiera enviar su portfolio, pues simplemente pues que se vea material que tengan hecho y que, o sea, más que una propuesta, porque claro, te hacen una propuesta y no sabes muy bien, porque igual la propuesta puede ser seductora, pero no sabes muy bien cómo vas a desarrollar eso. Quiero decir, Claro. no es tanto el punto de partida, sino lo que decía, ¿no? El aguante semana tras semana y que eso vaya a seguir teniendo gracia. Porque a Ujú. veces, fíjate que hay personajes que parecen, o historias que parecen muy jugosas al principio, pero algunas veces ya se les intuye que no tienen largo recorrido, como que tampoco puedes seguir haciendo muchos chistes sobre ese tema durante mucho tiempo. Claro. ¿Sabes? Sin embargo, hay otros, pues, por poner un ejemplo, bueno, aunque no recuerdo exactamente, porque yo no estaba en aquella época, si por ejemplo Montéis con Tato entró directamente con el personaje o no, pero claro, estás hablando de un
Ujú, adolescente, un joven precario, ya sabes que de ahí vas a poder tirar durante mucho tiempo. Hay muchas mm, cosas que le puedes aplicar a un personaje de ese tipo, ¿no? Pero bueno, antes que con personajes, yo creo que lo mejor es que ya en tu portfolio se vea el tipo de humor, el tipo de trabajo, o sea, el tipo de humor que manejas ujú. y tu trabajo. O Claro. sea, no hay más. O sea, no tanto adelantarte, ¿no? A lo mejor la tendencia, decir, mira, pues como sé que ahora están haciendo lo temático y en este mes van a hacer esto, pues voy a adelantarme y tal. O sea, no es tanto Claro. eso, ¿no? Sino más de decir, mira, voy a hacer No, yo creo esto que y tal. encaja ya más si es algún compañero o compañera que ya lleva bastante tiempo, ya sabes que puedes confiar plenamente en su capacidad de trabajo y de repente te proponen una serie de personajes o una sección, ¿no? Ujú, Que también durante los últimos años yo creo que han ido ganando más que los personajes, han ido ganando terreno pues las secciones, ujú, tipo la sección de historia de Don Julio, secciones de a lo mejor de sobre videojuegos, sobre series de televisión. ujú, El propio Rubén Fernández pasó de un personaje a una especie de serie, que es verdad que es personajizable, porque ujú. en 24 horas con cada mes maneja distintos personajes, ¿no? Y con ellos hace una historieta, o lo del consultorio que hace, pero es eso, son más como secciones en torno a un tema, más que Claro, personajes. claro. Qué bueno, qué bueno. Es que claro, yo me imagino que tú, después de estar tanto tiempo en el jueves, habrás visto un montón de cambios. O sea, claro, ahora es mensual, que también hay que decir una cosa, que el hecho de que, ya no solo el hecho de que sea mensual, que mola, sino, por ejemplo, yo el evento que asistí hace poquito que hicisteis en Valencia, me gustó, o sea, me gustó mucho ya no solo el hecho de ver autores allí en persona, que a lo mejor esa cercanía con el público es algo que no teníais tanto antes, pero Mm, ahora, por ejemplo, estar en físico ahí, hacer una presentación, a lo mejor es un jardín lo que te estoy diciendo, ¿eh? Pero hacer una presentación cada mes de la revista en un sitio diferente, haciendo una tertulia, una charla de comedia o lo que sea, presentando allí y firmando ejemplares, o sea, me pareció muy guay, es como... Y aparte con lo del pues concursito y tal, y dije, es que, o sea, sería trascender la revista a hacer mm, algo a nivel presencial, incluso de cara a cobrar entrada en el futuro, es que no es mala idea, ¿eh? O sea, me mm. pareció una idea muy, muy guay. Pues mira, nos has leído el pensamiento porque yo no sé si ya te habías enterado, pero No. justo esta semana que estamos grabando esto, hacemos presentación del número de actual que está en el kiosco, el de Ujú, octubre, en Madrid. Y la idea es esa, que de vez en cuando hacer presentaciones en distintas ciudades de España, porque bueno, primero porque los colaboradores de la revista estamos diseminados por todo el por territorio toda España, sí, nacional. sí. Y aparte es que nosotros notamos una cosa, claro, o sea, tú ten en cuenta que hay otros dibujantes del jueves y algunos que ya no están, como Montéis, eso Fondevila, Guillermo, muchos otros, que han vivido como la época de las vacas gordas, ¿no? A nivel de revistas y de kiosco en España, porque no es una Ujú, cosa del jueves solo, sino en general, ¿no? claro. Y entonces yo cuando entré en el 2011 ya estamos en plena crisis y, y claro, las ventas han ido inevitablemente decreciendo como le ha pasado a muchos medios. De hecho, Ujú, nosotros en el estudio general de medios había muchas revistas que estaban muy por delante del jueves y hemos ido viendo pasar sus cadáveres por delante nuestra, como diciendo, madre mía, ¿quién diría que la revista Interview, por ejemplo, desaparecería? sí, desde luego. O, o O, otras o tantas, el ¿no? víbora, el víbora creo que también desapareció, ¿no? Hace mucho Sí, el tiempo. víbora desapareció hace mucho Claro. tiempo, que es otra que yo consumí muchísimo en la adolescencia. Ujú. Y lo Por, digo, por, por alguna razón, la consumí de adolescencia. bueno, y después, la verdad es que la seguía. No, y proto adolescencia, te diría, porque yo empecé a leerla muy Muy pronto, jovencito. ¿no? Qué bueno, qué Sí, bueno. primero escondiéndola en casa y luego ya poniéndola en cualquier lado. Robándola, yo recuerdo cuando estaba en las peluquerías, cuando estaba en las peluquerías y los adolescentes íbamos ahí a robarlas y nos la guardábamos en la mochila. Ostras, Enseguida. había el víbora en peluquerías. Había el víbora en peluquerías e Qué Interview en maravilla. peluquerías también. Sí, sí, Peluquerías, interview. me Sí, refiero a sí. peluquerías de Valencia de toda la vida en la que iban machotes que te afeitaban y decían, eso es ponerte cremas de maricones, tal, no sé. O sea, ese tipo de barberías de Valencia, ¿sabes? Y yo, Sí, y yo cogía a donde no te veces. cortaban el pelo, sino que te No, no, esquilaban. no. Sí, sí, básicamente, como si fueras una cabra, básicamente.
Y cogías ahí las revisticas, ahí te las guardabas. O sea, sí, 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 sí. tal cual. Entonces, claro, nosotros hemos tenido ahí como mucha capacidad de aguante, lo que ha implicado que Mm. hemos pasado épocas, pues llevábamos, por ejemplo, yo creo que llevábamos una década o más de una década sin acudir al Salón del Cómic de Barcelona, que es como el gran evento en el mundo Sí, del cómic sí. en España, y donde el jueves siempre había tenido unos stands además muy llamativos, donde estaba como el mayor jolgorio de todo el festival, ¿no? Y había actuaciones de música en vivo, siempre se montaban unos escenarios muy imaginativos, pues tipo, si yo qué sé, si era un aniversario del jueves, pues el stand era una tarta gigante de la que salían dibujantes, cosas así. Ya, ya. Siempre como que se echaba un poco la casa por la Y ventana, para ¿no? matarlo. Y de hecho, yo creo que de la generación de dibujantes de la revista que entraron más o menos a la misma vez que yo, no habíamos tenido la oportunidad de acudir a una sesión de firmas en un stand del jueves, ¿no? Ujú. Eso se recuperó en este año, ¿no? En el 2020, en 2024, en mayo. Y la verdad es que fue una experiencia brutal, o sea, súper positiva. Y el reencontrarte con los lectores, el ver que nos pusieran cara, claro, porque el trabajo de dibujante es muy solitario. Tú estás, Súper porque solitario. antes aún, antiguamente, pues me imagino que tendrían que ir a redacción y entregar el dibujo para que lo escanearan Así. o lo que fuera, sí, 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 bueno, sí. como por lo visto entregaba Montéis sus primeros trabajos como para postularse a dibujante del jueves, que iba ahí con una carpetita y creo que ni siquiera se presentaba, creo que la tiraba ahí de pura Sí. vergüenza, según cuenta él. Pero claro, ahora pues es nada, pues bueno, digo ahora como si fuera una cosa de ayer ultramoderna, ya hace Ujú, bastante más de una década que las cosas se envían online y en ujú. fin, funciona así, ¿no? Claro. Y claro, los salones o estos encuentros que dices tú, como el de que hicimos en Valencia, pues no solo es un momento de encuentro con los lectores súper agradable y donde echas unas risas, también nos permite a los propios dibujantes como, o sea, vernos nos recarga mucho las pilas, entre otras cosas, porque cuando estás dibujando, bueno, tú lo sabrás, que tienes como muchas neuras de, ay, esto no me sale, ay, esto he tenido que trampearlo, ay, no sé qué, los sufrimientos a veces con quedarte estancado en un chiste en concreto que no te sale, cosas así, ¿no? Que Ujú. crees que te pasan solo a ti porque eres inútil. Pero luego resulta que te juntas con el resto de compañeros y a todos nos pasa en mayor o menor medida. Sí, De sí, hecho, sí. mira, te voy a contar una cosa en primicia. No sé Ole. cuándo vas a colgar esta... Esto va a tardar en salir. O sea, esto va a tardar en salir, lo digo porque estoy grabando. O sea, la primera temporada, o sea, perdón, la tercera temporada va a salir el primer capítulo la semana que viene. Entonces, la semana que viene, Vale, pues no sé si entonces, coincidirá o nos no, no, adelantaremos. no. O sea, pero quiero decir, este capítulo no es el primero, este capítulo Ah, es el claro. octavo. Wow. Este es el octavo de la tercera temporada. Entonces saldrá dentro de 2 meses después de la semana que viene. Vale, pues para cuando tú publiques esta conversación, esto Sí. ya habrá pasado y es que ahora vamos a arrancar una sección dedicada al jueves de 20 Ujú. minutos en el programa Territorio 9 de Radio Nacional. ¡Ojo, qué guay! El programa de cómic que presenta Javier Alonso. Ujú, Y, y entonces, una de las microsecciones que va a tener este espacio dedicado al jueves es un poco hablar de estas cosas del dibujante entre bambalinas, ¿no? ujú, Y justo para el primer programa yo estaba preguntando a los compañeros, porque les pasa a todo el mundo, que son las típicas cosas que les gusta mucho dibujar y sobre todo las que odian. ujú. Porque al final el trabajo lo acabas sacando, aunque sea sudando mares, ¿no? Sí, sí, Pero tal siempre hay cual. cosas tipo, pues eso, bicicletas, coches, caballos, fondos en perspectiva, contrapicados, cosas así que son luego Sí. muy agradecidos de ver cuando lo has conseguido, pero es un infierno muchas veces Sí, para porque el hasta que dibujante. llegas a esa solución, yo siempre lo digo, siempre que tienes que llegar a esa solución que es maravillosa, has tenido que hacer un ejercicio de búsqueda de algo que no sabes lo que es, pero que en cuanto lo encuentras lo sabes, pero ese descubrimiento y esa búsqueda es tortuosa muchas veces. Claro, porque ser dibujante o que te guste dibujar no significa que automáticamente sepas dibujar todo. No es como Neo que le pasan un Ya sé dato y dice Kung Fu. ya sé Kung Fu o No, 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 ya no. sé llevar un helicóptero. O sea, tienes que tirar mucho de ver imágenes y decir, ostras, Sí, ahora sí, tengo que sí, dibujar sí. esta cosa tan complicada. Tal cual. Entonces, pues eso.
Qué bueno, qué bueno. Y escucha, ¿y vais a ir allí en persona o habéis ido ya o todavía no se ha grabado? Todo online, como he Todo dicho online. antes. Sí, Ostras, madre mía. O sea, como esto, ¿no? Me imagino, estará hablando como ahí. esto, tirando de audios que nos manden, a lo mejor para una entrevista o cosas así. Sí, Qué exactamente fuerte. como esto. Si es que al final Sí, sí. son como medios que Este es el futuro. funcionan bien, claro, y están al alcance de todo el mundo, así que Claro. perfecto. Y aparte bastante, o sea, quiero decir, bastante fácil de hacer de regiduría, es bastante fácil, porque no tiene, o sea, no tienes que hacer cambio de cámara, no tienes que hacer historias, entonces a nivel de regiduría es bastante barato, también te lo tengo que decir, entonces a lo mejor por eso también se hace de esa forma, no lo sé, me lo estoy inventando, Bueno, pero es yo creo aparte posible. que es que en general las redacciones, sean de dibujantes o periodistas o lo que sea, yo creo que también han sufrido un poco esa atomización, ¿no? Que al final cada uno está en su casa, envía el trabajo y eso Mm. vale también para programas de radio y todo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y escucha, y hablando de momentos tortuosos dibujando, ¿cuál tienes un proceso de trabajo concreto o cada viñeta, cada trabajo tiene su proceso diferente? Y si es siempre el mismo, ¿cuáles son tus procesos de creación de viñetas? Yo creo que he ido desarrollando un proceso como poco a poco, pero aún así vivo en el puro caos. Soy muy caótico a veces. Sí, porque si de repente, yo que sé, me encallo a lo mejor una parte del dibujo que no me termina de salir, a lo mejor, mira, en esta primavera, por ejemplo, estaba con la portada del número especial de cómic, la del 13 Rue del Percebe, esta que salió Ujú, con personajes de la historia del cómic y todo esto. Y me coincidió con el Crunch Festival, que es un festival que se hace de, no sé si lleva por su tercera o cuarta edición, en Alcalá de Henares, que es una maravilla, y ahí coincidí con César Sebastián, que también ujú. vive en Valencia, bueno, el flamante autor de Ronson, que es una maravilla, los que Un no lo hayan crack. leído todavía ya están Que lo tardando. lean, sí, sí. Pues mientras hablábamos yo le iba enseñando el proceso de creación de esa portada y es que era como ver una falla el día de la planta, te lo juro, porque era como había partes que estaban en boceto todavía, había partes que no Ujú, estaban dibujadas, había partes que ya estaban entintadas, había partes que ya estaban coloreadas completamente, o sea, era ujú. un puro caos y yo a veces funciono un poco así porque me pone muy nervioso cuando estoy perdiendo el tiempo en una parte que no me sale, entonces Mm, me pongo enseguida con otra, que ya esté como bocetada, en la que pueda trabajar sin pensar, lo cual te hace pensar luego, porque a veces te pasa que cuando estás en una fase un poco más como de oveja obrera, de oveja no, abeja, ya no sé Bueno, lo que digo, que oveja obrera me ha hecho mucha gracia imaginar una oveja obrera, también te lo digo, ¿eh? Ha sido su muy divertido. con Sí, su sí. casquito y Con su todo. casquito y su tal, sí, sí. El caso es que en paralelo, aunque tú no lo estés pensando activamente, digamos que ese proceso de que se te ocurre otra idea para otra parte del guión, etcétera, el cerebro como en segunda línea va trabajando, ¿no? Entonces, Ujú. voy un poco así, a salto de mata, sería un poco mi proceso. Claro, qué fuerte. No, pero es curioso porque, claro, de hacer el programa me he dado cuenta de que cada autor tiene, o sea, sus formas diferentes. Y ya no solo sus formas diferentes, sino que es que a veces incluso en cada proyecto el proceso es totalmente diferente. O sea, van probando diferentes procesos en cada proyecto. Y al final, si van probando procesos diferentes, dices, es que no tienen o sea, no tienen un proceso, tienen una biblioteca de procesos en la que van metiendo ahí todo Mm. y a ver qué pasa, ¿sabes? O sea. Sí, hay compañeros, por ejemplo, que hasta que no tienen el guión cerrado no se ponen a Ujú. dibujar. A mí me pasa sobre todo si ya está el deadline, ahí la entrega pisándome los talones, que hay veces que estoy haciendo el guión a la vez que dibujo. Sí. O sea, hago una viñeta, se me ocurre lo que va a pasar en la siguiente, la dibujo y así hasta llegar al final, Ujú. sin una guía, o sea, en plan de, bueno, a lo que vaya saliendo. Así quedan, también te digo, muchas veces. No, joder, está muy guay, tío. De hecho, a mí la portada de Mazinger Z me pareció maravillosa. O sea, Sí, es- pero las portadas funcionan de una manera completamente distinta. Ahí ya sí, sí que sí, está ¿por qué? todo. Sí, porque eso, digamos, se trabaja ya en reunión. Ah, O bueno, sea, ya. claro, nosotros ahora nos reunimos mensualmente, hacemos una reunión para los contenidos que va a tener el número siguiente Ujú. y luego hacemos otra reunión para portada, para Vale. mandar ideas de portada, etcétera. Entonces, cuando a mí o a otro compañero le llega el encargo de la portada, ya lo que va a ser la portada está muy definido, el chiste, los elementos que van a Ujú. aparecer y todo. A no ser que sea como esta que has mencionado de la nostalgia, la de Mazinger Z,
que a mí sí que me llegó ya con todos los personajillos, pero yo le añadí otros o cambié Ujú. alguno, porque me llegó, por ejemplo, un boceto chulísimo, genial de Igor, Ujú. pero se notaba que casi todos los referentes habían salido de chicos, por decirlo de alguna Claro, manera. Y yo claro, dije, bueno, aquí las mujeres y los maricones tenemos que meter también un poco claro. de Faltan más baza. referencias. Exacto, que también tenemos nuestros referentes. Y por eso acabó Claro. ahí Madonna, Lady Gaga, BTS y las Spice Girls, por Sí, ejemplo. de hecho también está por ahí también. Es que, claro, yo recuerdo, es que la tengo aquí además delante, es que está chulísima, tío. Está muy guay. Pero mola Gracias. porque es que da gusto el revisarla y revisitarla. Porque dices, es que, claro, a cada detallito que me encuentro cosas nuevas y cosas diferentes. Y también creo que eso da un valor añadido a la ilustración, ¿no? El hecho de que Sí. tenga, de que se pueda revisitar y encontrarás siempre detalles nuevos. Es bonito eso. Mira, yo cuelgo con una cruz desde siempre, o sea, desde que dibujaba cuando era pequeño en mi casa, que Ujú. siempre el San Benito ay, hijo, ¿por qué no lo haces más sencillo? Y acabas antes, pero no puedo, o sea, es como un toque que tengo No. y en lugar de con los años ir desarrollando herramientas para que Para me quitar cunda más el detalles, tiempo, voy al revés, no aprendo una mierda, voy como al no, revés. pero yo qué sé, pero a ver, también tiene sus cosas positivas, es lo que te digo. O sea, hay gente que verá, yo por ejemplo, veré esto y diré, ostras, qué guay, porque estoy viendo muchas referencias y muchas cosas de mi infancia también, Es que a mí y tiene también que ver con eso. me pasaba que como lector de pequeño, las cosas que más me interesaban eran las que yo me podía perder un poco en los detalles de la página, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que igual de ahí me viene. Ujú. Qué Recuerdo, por chulo. ejemplo, de los cómics así que me vienen a la cabeza que leía de pequeño, había una saga de aventuras en plan espada y brujería que se llamaba Perceban, Ujú. que me gustaba muchísimo precisamente por eso, porque el personaje principal, o sea, por todos los espacios que pasaba, eran como muy vividos porque casi te podías perder en ellos. O sea, Ujú. te dibujaba un bosque o un castillo, una ciudad o lo que sea, y cada viñeta estaba cargada de detalles. O sea, prácticamente estabas ahí dentro. Ujú. Era una maravilla. A mí me encantaba un poco ese sentimiento. Y además ya no solo eso, sino que también cuando una obra tiene muchísimos detalles, también sientes como que te estás comunicando con el autor, ¿sabes? Cuando tú lo estás Mm, leyendo dices, ah, mira, este detalle tú lo has hecho esto por esto, y esto lo has hecho por tal. Entonces, es una forma también de comunicación con el lector a un nivel que va más allá de lo superficial, o sea, es mucho más mm. profundo, porque al final superficial tú te lees un chiste y dices, jaja, qué gracioso, me ha hecho gracia tal. Lees el siguiente y ya A ver, está, ¿no? qué es lo principal, ¿eh? O Sí, 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 sea, no, no, desde luego, o lo sea, desde luego principal que en lo un chiste principal. tiene que ser eso, porque Por luego, supuesto, pero me refiero, por más florituras que le añadas, si el chiste no funciona, no lo arreglas. sí, desde luego, y además, no, por supuesto, o sea, el detalle, al contrario, el detalle nunca arregla un chiste, al contrario, o sea, no, el chiste tiene que ser impactante, tiene que ser de una lectura, y desde luego lo pongo en valor porque además lo tiene, ¿sabes? Y bueno, aunque luego te quería hacer una pregunta al respecto con esto, pero me refiero, el hecho de que tenga muchos detalles, a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Que da que es como un regusto, ¿no? Es como un paluego. Que Mm, tú lo lees y dices, ah, sí, mira, qué guay, qué bien, sí, y lo que esto lo decías había hecho tú, por que esto. lo puedes revisitar y Claro, descubrirle cosas te lo después. puede, te lo puedes relamer. Mm, Y eso está muy guay. Y una cosa que te quería preguntar es, a lo mejor es algo que tiene más que ver con el medio, ¿no? Que es el hecho de que, claro, o sea, en el mundo del cómic y en el mundo de las ilustraciones hay como un abanico entero de profesionales, o sea, gente que hace novela gráfica de autor, novela gráfica histórica, de superhéroes, tal, no sé qué. Y a veces me da la sensación de que parece que el dibujante de sátira política diaria como que está un poco en segundo plano, ¿no? Entonces, no sé si lo has notado o no lo has notado o por qué crees que hombre, pasa. claro que lo hemos notado. En general el humor es el último mono en todas las artes, en Sí. general. Ujú. En la literatura, en cine, parece no sé, que tiene una menor consideración que cuando alguien se pone más grave o más dramático y tal. Y Ujú. sin embargo, a ver, salvo excepciones, quiero decir, una obra dramática bien hecha no es algo que esté al alcance de todo el mundo. O sea, Ujú. cualquier cosa bien hecha cuesta mucho de hacer. Pero yo pienso jolín, es que el humor es como una doble pirueta muy complicada en realidad, ¿eh? Porque
ya no solo es describir lo que estás viendo de la realidad e interpretarlo a través de tus palabras, sino darle la vuelta e interpretarlo con humor, que haya como un giro final, ¿no? Un golpe final, Ujú. una reflexión irónica, lo que sea. Entonces, no sé, hace poco, por ejemplo, vi una entrevista a Jolines, ahora no me va a salir, no es Carlos Areces, es otro de los chanantes que ahora acaba de estrenar una serie en Amazon Raúl Prime. Cimas. Raúl Cimas, perdón, sí, no me acordaba del nombre. ¿Cuál es Que la serie? Porque decía, lo he visto que sale, o sea, está saliendo en el fin, la serie de, no, de la serie de En Fin, esa me refería yo. no sé si la has visto. No he visto nada todavía. Qué maravilla, me lo estoy gozando muchísimo, Sí, sí, están está hablando muy muy bien bien. de ella. Aparte tiene Pero, cierto, perdona que te corte, no, que va, para hablar de la para serie que nada. también me pasa, que aparte es del creador, el del guionista de Malviviendo, además, que es el Sí, guionista de la serie. Entonces, la serie rezuma un montón a los orígenes, o sea, no a los orígenes de Malviviendo, sino esa vibra de barrio, de que sí, todo está en un barrio, pero dices, tío, están en el puto fin del mundo y es el barrio, o sea, están trayendo cosas de barrio y súper cotidianas, pero de humor negro claro, es que al pocas barrio. cosas Digo, más divertidas y con las que la gente se puede identificar más que el costumbrismo, o sea, lo que nos pasa es a todos a muy, diario. muy, muy guay, tío. O sea, yo voy por el capítulo 6 o... Sí, por el capítulo 6 y me la estoy disfrutando un montón. Tengo ganas de acabarla, además. O sea, porque es maravillosa. Pues nada, ya te diré cuando la vea. Sí, sí. El caso es que en esta entrevista, bueno, lo voy a parafrasear mal, pero más o menos lo que venía a decir es que, claro, había una consideración de la persona como muy intensa y muy seria, como persona inteligente, y de la persona que habla con humor como un imbécil, ¿no? Claro. Y para él es justo al contrario, generalmente. Y yo suscribo esa opinión. O sea, a veces el no tener sentido del humor habla muy mal de ti y sobre todo de tu capacidad de inteligencia, ¿no? De Ujú, poder filtrar la realidad a través de ese mecanismo. ujú. Entonces, sí, no sé por qué. Y de hecho, en parte, este esfuerzo que estamos haciendo desde la revista por eso, por darnos a conocer más, por conectar con la gente ahora, porque precisamente por esta época de un poco vacas flacas, la generación que ya llevamos 10 años por ahí en la revista, no se nos conoce mucho, incluso en los propios lectores del jueves, ¿sabes? Claro. Porque entonces también un poco ese esfuerzo por reivindicarnos no solo como autores del jueves, sino como autores de humor en general y autores de cómic, porque, o sea, yo alucino cuando en ciertos sectores da la sensación de que no nos consideran ni siquiera dibujantes de cómic porque hacemos humor, o sea, Ya. llega a ese punto, ¿no? Y no sé, o sea, yo en las cosas que leo, de las cosas más agradecidas de leer son cosas hechas con humor. Sí, desde luego. Además que no es fácil, o sea, me hace gracia porque es como la cosa más denostada del mundo, pero ponte tú a escribir un texto de comedia que tenga cierta coherencia y cierta gracia y que tenga giros y que tenga, o sea, no es nada fácil, o sea, nada, nada, nada fácil escribir. Ya no te No, digo para escribir y nada. dibujar, pero escribir solo comedia me parece la cosa más chunga que hay. No, es complicado, o sea, Ujú. escribes y tiras muchas cosas, te quedas a lo mejor al final con un 1% o Sí. un 10% de lo que has estado ideando. Ujú. Sobre todo porque, claro, en el caso de que hagas cosas pues eso, de actualidad o analizando algún tema de costumbrismo mismamente, pues digamos que primero reúnes un montón de información, Ujú. pero luego la tienes que sintetizar, porque precisamente en cómic no puedes poner ahí unas parrafadas tremendas. En el Que caso va, que va. del jueves, la descripción tiene que ser muy sucinta para luego que te quede espacio para hacer el chiste, en diálogos, Ujú. en dibujo, lo que sea. Entonces, primero es un esfuerzo de síntesis muy grande Sí. y luego conseguir que tenga gracia. Y luego aparte es que yo creo que ninguna obra, incluso dramática, sin nada, ni una porción pequeña de humor, para mí consigue llegar a algo profundo. O No. sea, por ponerte un ejemplo, hace muchos años había bueno, creo que sigue haciendo películas, hay un director francés de Marsella que se llama Robert Guédiguian y yo vi algunas de sus películas hace años y es que me parecían espantosas porque describía realidades de la clase obrera, etcétera, pero todo era penuria y nada de gracia. Te describía un barrio obrero y era todo deprimente, todo el mundo estaba como para cortarse las venas, nadie soltaba un chascarrillo ni medio y dices, Ya. esta persona
creyendo que está haciendo un alegato a favor de la clase obrera, no está entendiendo absolutamente nada, porque bueno, claro, la denuncia la puedes hacer, pero yo no conozco un entorno obrero de gente desfavorecida donde no se refieran a su propia realidad con humor, aunque sea un humor negro y amargo, Ujú. pero no existe eso no No, existe, no es real. qué va. Entonces, estas cosas ya un poco como de planilla, yo lo veo mucho en el cine, ¿no? Donde como algo tiene que tener el sello de algo de que es dramático, de que es profundo y tal, es todo apesadumbrado todo el tiempo. Entonces lo Mm. notas falso, dices, eso no ocurre así. No, ya no solo no ocurre así, sino que además te tira más para abajo al final. Es como, Total. y si estás hablando de un tema como es la clase obrera, que al final dices, bueno, sí, podemos hacer una reivindicación, pero si haces una reivindicación desde el drama, en realidad estás hundiendo más que dando un, no sé, que ayudando a la, Nadie, o a sea, la, a nadie la, se a la ríe más. causa. Nadie se ríe más de una realidad que la persona que la está sufriendo. Tal cual, O 100%, sea, 100%. nadie hará más chistes sobre la sordera Ujú. o que un sordo. Tal O que cual. la cojera que un cojo. Eso es así. Sí. Entonces, estos a veces guardianes de la moral que dicen que algunos temas, ay, no sé qué, pues como que tienen que proteger a la persona bueno, no a la que se dirige, porque a veces no te estás riendo de la persona que padece algo, sino te estás riendo con ella, ¿no? Estás Claro. haciendo humor con esa realidad, pero sin degradarla, ¿no? Pues, Entonces pues, esta gente que sale como en plan guardianes de la moral, que salen a ujú. defender ciertos colectivos y tal, como, ay, pobrecito, no sé cuántos y tal, es como, perdona, pero si esta persona no, o sea, la última que habla a veces se defiende de eso es esta persona, que es la que se está riendo con el chiste. Claro, o a veces incluso tú haces un chiste que te parece como un poco fuerte y la persona que lo sufre te lo devuelve multiplicado por 15.000 y luego tú lo haces y Hombre, luego tú lo haces y es una... O sea, lo digo porque mira, a mí me ha pasado, tío. O sea, yo he estado sí, muchos años claro. teniendo relación con gente de la ONCE, con gente pues, que era ciega y tal y no veía. Y yo recuerdo que a veces me lo encontraba por la calle y digo, tal, tío, ¿cómo estás? Y me dicen, tío, perdona, no te había visto. ¿Sabes? O sea, me lo dicen ellos mismos. Y dices, joder, es que Es que es maravilloso cuando ellos se toman a broma su propia condición y tiene todo el sentido del mundo. O sea, joder, yo soy bajito, yo mido unos 60, yo soy el primero que hago chistes de bajitos, ¿sabes? Entonces digo, es que es totalmente normal, ¿sabes? Es que además es una de las principales utilidades que tiene el humor, que es Claro. servir de válvula de escape de los problemas de la realidad. Entonces, mira, Mm, yo siempre me viene a la cabeza una cosa que hizo mi padre hace muchos años. Veraneábamos en un camping de Vinaroz todos los veranos, ¿no? Y ujú. había un veraneante también que repetía, que no recuerdo, era el norte de España, pero era cojo, ¿no? Tenía un desnivel en la longitud de sus piernas y siempre venía con un alza, ¿no? Pero aún así andaba así como muy ladeado, ¿no? Iba Sí, boleando muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente lo veía y lo trataban con tan respeto tan sacrosanto de no mencionar, no hacer referencia, que no se notara y tal, que en realidad a él estaban generando más complejo y como una campana ahí invisible alrededor del tema, que lo único que hacía era empeorarlo. Y recuerdo que hicieron siempre a mitad de verano, hacían como una especie de fiestas del camping, que incluían bailes y cosas así. ujú. Y estaban ahí, pues es lo típico que salen las parejas a bailar al centro de la plaza, ¿no? Y mi Nada padre, ridículo, nada y, ridículo. y mi padre le dijo al cojo, le dijo, Antonio, digo, yo no te saco a bailar que me mareo, le dijo. Bueno, y el tipo rompió a llorar, estuvo llorando en plan, qué cabrón, Juan, dice mi padre, pero se me daba de la risa, era una forma de él distendir su Claro. asunto. Claro, es que de hecho me hace mucha gracia porque el humor sirve para hacer esa distensión de esa posible incomodidad que haya, porque, o a lo mejor sí que la hay y simplemente se genera esa distensión, ¿no? O también una forma aparte como distensor del que la hace y también como distensión social. Y de hecho por eso hay veces que vemos que el humor a veces envejece tan mal, ¿no? Porque, por ejemplo, los chistes que se hacían hace 20 años, pues sobre personas con síndrome de Down, sobre homosexuales, lesbianas, sobre un montón de cosas, claro, ahora nos parecen de muy Bueno, mal algunos, gusto. algunos lo siguen haciendo, sí. Bueno, sí, cierto, algunos lo siguen haciendo. No, Pero no, bueno, no quiero. esto entronca un poco con lo que hablábamos antes del tema de la inteligencia, porque yo creo que una Claro. persona inteligente en general, aunque cada uno tiene su criterio propio, por supuesto, pero sabes leer un poco el entorno, ¿no? Y Mm, hasta dónde puedes ir o no para conseguir la risa del público, ¿no? ujú. Entonces,
el tema del humor yo lo veo que es un poco como, es un poco, hay un poco algo de matemáticas, como diciendo, no te Sí, pases a lo mejor de las dosis de ciertas cosas porque ya te pasas de frenada, o te quedas corto o te pasas de frenada. Y hay veces que hay que saber leer eso es lo que digo, el el contexto del entorno, tema, etcétera, porque yo con las reglas del humor, si es que existen, soy un poco ambivalente, porque creo que la misma regla puede funcionar muy bien o muy mal según el que la maneja, ¿no? ujú, Porque cuando dicen los límites del humor, por ejemplo, es que yo normalmente se focaliza en que los límites del humor son ciertos temas y yo no veo que sean ciertos temas. es la Yo creo que forma de son, hacerlo. exacto, es la forma, es Ujú, la habilidad del humorista para saber tratarlos. O sea, claro. es verdad que hay gente que es idiota profunda y ni sabe leer los códigos, ni las segundas lecturas, ni entonces hay gente que es muy literal en lo que le dicen y en lo que lee y ya está, y con esa gente pues no hay nada que hacer, ¿no? Que Pero es va, que verdad va. que hay cosas que dices, ostras, no sé. Ejemplos hay muchos, ¿no? Pero has dicho lo de síndrome de Down, ahora no recuerdo el nombre del cómico, pero el que dijo David lo de... Suárez. Sí, claro, o sea, yo, o sea, respeto perfectamente que haya gente que le haga gracia ese tipo de humor Ujú, de ir a pisar todos los charcos que no se han pisado antes solo por el gusto de pisarlos. ujú, Pero a mí, por ejemplo, personalmente, pues no sé, a mí no le encontré el punto, ¿no? Otra ujú, persona se lo encontrará, entonces depende mucho del receptor, es verdad, y también de eso, de la habilidad que tenga ujú. el que hace el chiste, porque dices, por ejemplo, temas que no son graciosos, claro, es que muchos temas, pues todo lo trágico y dramático no es gracioso per se, Que va, que va, que va. y un chiste que hagas un chiste de ello no significa que lo quieras como quitarle importancia, ¿no? A veces es justo al contrario, pero Ujú, dices, la pederastia, o sea, el abuso infantil, no es gracioso, no es nada gracioso como tema en sí, ¿no? claro. Pero se pueden hacer chistes y decir cosas divertidas a través de un tema tan espinoso. Pues por supuesto que sí, o sea, y Ujú. mucha gente los ha hecho. ¿Cómo se llama este cómico que cayó en desgracia? Soy fatal, tengo unos ataques de afasia hoy por el cansancio que se me van los nombres, pero tú me vas a ayudar. A ver, si lo sé, sí, porque a Sí, el que hacía veces. la serie esta, la de Louis, creo que era. Sí, el cómico este que le enseñaba la chorra a otras compañeras y se masturbaba delante de ellas en los camerinos. Que Sí. quiero decir No sé, que no me sale ahora el nombre, pero tengo la cara puesta. Sí, sí, sí. hubo motivos de que cayera en desgracia relativamente, ¿eh? Ujú. Pero, por ejemplo, yo recuerdo un monólogo que le escuché que, claro, el tema en torno al que giraba era la pederastia, pero es que lo que contaba era bastante gracioso, ¿no? Porque decía si, si a ti te descubren que eres pederasta o que has hecho actos de pederastia, Con algún etcétera. niño o lo que sea. Claro, ya la condena social es tan grande que te abandona tu familia, te abandonan todos tus seres queridos y amigos. Si se enteran en la cárcel que has hecho eso, Te bueno, destruyen, te sí, sí, sí. destruyen, etcétera. El tío remataba, dice, joder, si a pesar de todo eso lo haces, decía, sí que tienen que estar ricos los niños, decía, o sea, era muy salvaje, pero claro, no te estás riendo o sea, el mecanismo que funciona ahí como chiste no es la pederastia en sí, Oh, no, es no, no, otro, no. ¿sabes? Claro, Entonces... pero pero es tan sutil, o sea, es tan sutil el humor o sea, claro, es tan maravilloso. También el tema que incomode, también yo creo que ayuda un poco, Hombre, pero es eso, o claro. sea, La risa pero quiero decir, nerviosa. claro, exacto, pero quitas, o sea, quitas todo el componente o sea, quitas el nombre pederastia y pones otra cosa, otro delito o Mm. algo que condena a una persona y el chiste funciona exactamente igual. Es que funciona, es lo que tú decías antes, Claro. es la De hecho, creo que lo matemática. ampliaba. Decía, si te dice el médico que si sigues fumando te mueres, pues dejas de fumar. O sea, que hay cosas. Pero dice, pero esta gente, a pesar de tal. Bueno, lo Claro. cual el chiste revela también, bueno, aparte del propio mecanismo de la adicción, Ujú. No, pero fíjate. también yo creo, fíjate, un poco lo que estamos hablando, que a veces no devalúa el tema, sino que lo implementa. De Claro. alguna manera está diciendo también que hay algo ahí como de enfermedad incontrolable por parte de la gente que lo hace, ¿no? Entonces, Ujú. quiero decir que lo que estamos hablando todo el rato, que hay mucha más miga en el humor que a veces en Sí, sí, tratamientos de sí. la realidad más supuestamente serios o profundos, etcétera. Claro, claro. Pero, jolín, a mí me da mucha rabia, tío, porque a ver, yo veo Bueno, perdona, mucha. perdona, ahora te corto yo un segundillo que me estoy acordando. Adelante, adelante. En El nombre de la rosa, Humberto Eco, que el protagonista lo que va buscando son qué es lo que quiere destruir
digamos, el prior, o como se llama, el que maneja ese monasterio, Ujú. es que ahora no recuerdo, voy a quedar de iletrado total, pero sí que recuerdo que eran los escritos, bueno, voy a decir Aristóteles, pero ponle que era otro, no recuerdo, pero eran unos tratados sobre la comedia. Ujú. ¿Sabes? O sea, la autoridad, el poder, con toda su seriedad y tal, lo que buscan siempre es prohibir la risa, prohibir un tratamiento irreverente de la realidad, que implica un cuestionamiento de la realidad, Ahí es porque donde iba, con claro. humor siempre entran esas cosas mejor, y por eso tú cuando alguien con segundas te está diciendo algo sobre la autoridad, sobre cualquier tema, tú intuyes que esa persona es inteligente. Sí, además ya no solo eso, sino que es que, claro, yo creo que está denostada también por la propia naturaleza de la comedia. O sea, la comedia en sí misma tiene la condición de que, es lo contabas tú antes, que coges la realidad, la desgranas en pedacitos, lo montas de otra forma y lo presentas. De forma que siempre pones en cuestionamiento todo lo que hay. O sea, Mm, lo que mola de la comedia es que todo lo reduce a la nada. O sea, todo lo reduce al mismo nivel. Todo tiene el mismo nivel. Tiene el mismo nivel el rey que una hormiga, que el poder y el que el vagabundo. Lo lleva al mismo nivel todo. mm. Entonces, por eso yo creo que en otras épocas era muy peligroso. Bueno, y hoy en día creo que también, pero en otras épocas yo creo que también por eso era tan peligroso, porque en una época donde, pues a lo mejor la iglesia o el gobierno o el rey de turno tenía súper oprimida a la población, pues tienes que trabajar y te cobro el diezmo y no te pago nada y me quedo con todo lo que haces. Obviamente poner en jaque un poco esa autoridad, pues obviamente daba un poquito de miedo. Entonces yo creo que por eso es ese tipo de tratados, ¿no? De decir, cuidado con la comedia. Y de esto me enlaza con otra cosa que decía, ¿cómo se llama este? Ignatius Farray, que hablaba de que los cómicos no podían vivir con la sociedad antiguamente. Era como una especie de chamán que no podía vivir con la sociedad. O sea, tenía que vivir lo suficiente con la sociedad como para saber de qué iba y para poder hacer chistes, pero tenía que estar fuera para no influir lo suficiente como para que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, Mm. eso lo decía Ignatius, ¿no? Que la comedia tiene ese poder de Es que es perturbar una, realmente. sí, es una figura aparte y también bastante extraña, ¿no? O sea, como algo muy Sí, sí. singular, el bufón, que es precisamente la mascota del jueves, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero, ojo, a mí, yo qué sé, yo es que a mí me gusta todo tipo, me gusta el humor negro, blanco, me gusta todo, incluso el humor blanco a veces me parece más difícil que el humor Sí, negro, porque digo, a mí ostras, también. ¿cómo haces orfebrería? Un rollo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? José Mota, digo, ¿cómo haces orfebrería para hacer esa comedia que no moleste a nadie? O moleste solo un poquito, pero no lo suficiente como para tirarte por tierra. O sea, me parece Sí, porque cuando estás ganchillo. tocando algo así como muy fuerte o más bestia, ya solo por el hecho de estar tocando algo así como más controvertido ya llama la atención. Pero Mm, hacer humor con cosas muy cotidianas y que... Porque siempre es el giro en realidad. A mí mm. me pasa, por ejemplo, que hay veces que ahí veo un tipo de humor que digo, es que llamarle directamente a alguien idiota, gilipollas o lo que sea, sin Es ningún fuerte. giro, sin ningún filtro de mecanismo humorístico ni nada, incluso yo estando de acuerdo con la calificación hacia esa persona, pero si Mm, no tiene ese giro, no me gusta, digo, es que eso lo puede hacer cualquiera, o sea, claro. llevar a un personaje y decir, es que eres un cutre o lo que sea, es como, pues que eso lo puede hacer cualquiera. Ujú, O sí. sea, pero hacerlo Pero con ironía, esta cosa tan inglesa de que te están insultando sin tú darte cuenta, a través del humor, es más complicado. eso Y es. ojo, que ha habido muchas veces que te lo digo, te lo juro que es que ha habido, pues eso. Es que claro, hay tantos tipos de humor y yo creo que Mm, a veces el objeto que vas a tratar te dirige hacia uno u otro, ¿no? Porque hay cuestiones, pues a lo mejor más pues costumbristas, de yo qué sé, pues te toca hacer unas páginas sobre cómo es viajar en avión, ¿no? Con todas sus incomodidades, etcétera, y te sale un humor a lo mejor más blanco o bestia, pero dentro de lo cotidiano, ¿no? ujú, sí. Pero luego hay otras cosas que son como más de denuncia y tal, y a veces te apetece no ser sutil y describir digamos, al villano con toda la dureza que puedes. Ujú, ¿Sabes? No.
no hacer este mecanismo de no, con sutileza y tal. Digo, no, no, es que yo no quiero, quiero que se note que a esta persona le estoy llamando X cosa. O esa línea finita entre quiero que esa persona se entere de que le estoy señalando con el dedo por ser un cabrón, pero el resto de gente que lo va a estar viendo no lo va a notar. ¿Sabes? Eso también, a mí esa comedia me hace especial ilusión, ¿sabes? El decir, voy a hacer una comedia, o sea, voy a hacer una comedia, voy a hacer un espectáculo o voy a hacer un texto o voy a hacer algo que a todo el mundo le va a hacer gracia, pero la persona que lo va a leer, que yo quiero que lo lea, va a saber que estoy señalándole con el dedo y decirle, lo estoy escribiendo Eso es por ti. dificilísimo de conseguir, Es además. muy jodido, es muy, muy, muy Yo jodido. a veces reconozco que no llego y directamente cojo la pisonadora y quiero pasar por encima haciendo todo el ruido que pueda, la verdad. Sí, sí, sí. Esta cosa No, de ofender, pues es que hay veces que hay personajes que merecen ser ofendidos. sí, no, pero esto que hace tanto, yo qué sé, yo estoy convencido, por ejemplo, que Pantomima Full lo hace. O sea, Pantomima Full que te coge un personaje totalmente cotidiano y totalmente que todos nos hemos encontrado con algún notas así. Y estoy convencido de que ellos mismos dicen, mira, tenemos un amigo que tiene este nombre y estos apellidos, que es un tontolada, que es un pesado, que lo queremos con todo nuestro corazón, pero vamos a dedicarle este vídeo a esta persona y que él sepa que es hacia esa persona. Estoy Fíjate que a totalmente veces convencido. en lo de Pantomima Full ni siquiera hacen un chiste muy elaborado de lo que describen. Que Pero va, que como va, ya que estás va. en el código Pantomima Full, ya solo con verlo ya resulta ridículo muchas Es veces. que es maravilloso. O sea, a mí aparte me parece tan anacrónico. O sea, es que o sea, no es ni siquiera Mm. actual, porque dices, es que un criptobro, me da igual que sea de criptomoneda o que cualquier cosa, lo has encontrado. O un emprendedor flipado, es que te lo has encontrado. O un tío enganchadísimo al CrossFit, es que me da igual. O al running, o es que Oye, es la ahora que leche. mencionas a los criptobros, una pregunta que me llevo haciendo yo últimamente, además que eres comiquero. A ver. ¿Puede que sean los lectores de cómics, sobre todo de superhéroes, Marvel DC, los criptobros del cómic? Oye, pues poca broma, ¿eh? Porque yo creo que su intención es comprar barato y vender en el futuro caro, ¿eh? O sea que ahí hay un Son puntito de... especuladores de la viñeta. Son especuladores de la viñeta, sí, sí, sí. A ver, yo leo de todo, ¿eh? O sea, yo reconozco que en mi adolescencia almacena muchísimos cómics de Marvel, pero actualmente me flipa de todo, me flipa mm, novela gráfica, sesuda y tal, me gusta también la cómica. De hecho, si no has leído, hay un cómico, o sea, hay un escritor que me flipa, que es divertidísimo, que lo encuentro de uvas a peras, pero cuando me lo encuentro me lo compro y lo gozo, que es Guy Delisle, Guy Delisle. Guy Delisle, sí. Es maravilloso. O sea, tiene unos Pero cómics Guy que a mí me Delisle hacen no es mucha el de gracia. Pyongyang. Sí, correcto, es el de Pyongyang. Sí, claro Exacto. que lo he Es leído. el de Pyongyang, Crónicas de Jerusalén, Guía del Mal Padre. O sea, Guía del Mal Padre, bueno, no sé si tienes bueno, chiquillos no creo que tengas, pero igual conoces a gente con chiquillos. No, yo para mí tendría que hacer guía del Sí. dueño de gato o alguna cosa así. Sí, pues bueno, también los hay, ¿eh? También los hay libros que tienen que ver con gatos, pero yo, por ejemplo, o sea, me los compré cuando no era padre y ahora que soy padre me los he comprado. Digo, es que me hacen mucha más gracia todavía. Es que está muy bien Claro, hecho. Y es guía claro, del te mal ves padre. O sea, reflejado. se está tirando piedras sobre su propio tejado porque es guía del mal padre. O sea, que es tal cual. Y, y Bueno, escucha, hay en esa categoría recordar Mike and the Baby de Michael Perrinow, que que es sí, que no sé si lo has leído, pero también refleja su experiencia paterna. me suena. Dímelo otra vez, porque igual sí que Era Mike and the Baby, está publicado por Mike Fandogamia and y lo que Baby. pasa es que es en el registro de Michael Perrinow que es todo salvajismo puro y duro. O sea, Sí. si al bebé no lo trocea 500 veces en todo el cómic, no lo hace. O sea, Vale, creo que sí que Vale, sí que lo había visto, sí. Hostia, claro, como... Sí que es muy gracioso, sí que lo había visto. Sí que lo he visto, pero no le ponía, o sea, no le ponía imágenes, pero sí que lo había visto. A Mike con M-A. M-A-I-K and the Baby. Sí. mm, Haciendo malabares con una motosierra y con un bebé. Maravilloso. ¿Ves? Es sí, que, que no sí, tiene, sí. no tiene menos. También, es que también es verdad que cuando uno es padre tiene tantas cosas que gestionar que dices, necesito que salga por alguna parte y no puedes parar de escribir historias sobre tu chiquillo o hacer monólogos sobre tu chiquillo. O sea, Mm. yo que no me dedico profesionalmente a la comedia, sí que durante una época hacía mis pinitos como monologuista y hacía mis cositas y tal de show, pero cuando me junto con colegas y me pongo a hacer monólogo de comedia de
de bebés, joder, es que a lo mejor puedo pasar una hora entera hablando de tropelías con el chiquillo, porque es una locura bastante grande, sí, sí, sí. Una prueba de fuego de ese tipo de monólogos sería hacerlo en un local gay. Si consigues que el público gay se ría ¡Ostras! con humor de padres. Pero, a ver, quiero decir, o sea, se puede, o sea, es transferible a animales, o yo qué Ya, ya, sé, ya, o estoy de sobrinos, broma. cualquier cosa, pero sí, yo creo que sí, pues se podría, yo me atrevo. A mí si me pagan, yo me atrevo a lo que haga falta. O sea, sí, 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 Venga, tal cual, unos buenos chistes de gestación subrogada. Ahí a ver qué tal entran. tal cual. Y escucha, hablando, porque, claro, estabas comentando que antes que había como fronteras, ¿no? Que no tocabas, pero algunas que sí que te apetecía tocar y que habías tocado y no te apetecía ser tan sutil. ¿Has recibido tocaditas de morro en internet por alguna cosita que hayas hecho, a lo mejor? Uf, es que fíjate que o sea, en kiosco no y en suscripción tampoco, pero nuestro principal público en redes sociales es todo el facherío nacional. Entonces ahí nos están haciendo la tocadita de morro todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos importa, que decir, No, no, no lógicamente, nos da lógicamente. igual. Pero bueno, más allá de eso, bueno, la principal tocadita de morro que tuve yo fue con una denuncia que nos llegó a mí y a Luis Gonzalo Segura, el exteniente Segura, Ujú. con el que hacía una sección para la revista. Él hacía el texto, yo lo ilustraba. Y creo que fueron varias asociaciones de guardias civiles nos quisieron denunciar y la fiscalía el Ministerio Fiscal de la época de don Mariano Rajoy, pues dijo, pues vamos con ello. Hicieron un poco como Ferreras, muy burdo, pero vamos con ello. Ujú. Y nada, me tocó ir a declarar allí a los ¿En juzgados de serio? Barcelona y todo. Sí, 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 fue muy divertido. Fue muy Ostras. divertido, entre otras cosas, porque luego no se presentó nadie de fiscalía. O sea, hacen un poco para amedrentar en general a los comunicadores, hacen esta especie de pesca de arrastre Ujú. de denuncias. Ellos Como van para dar lanzando ejemplo denuncias a los para. demás, ¿no? Como para dar ejemplo a los demás de decir, si hacéis esto, os vamos a denunciar y vamos a ir a juicio, pero alguno aparecen ellos, ¿no? Imagino. Exacto, es a ver si Ya. con eso consiguen amedrentar y callar a la gente y tal, y nada, además, siempre suele ser una cosa ridícula, ya no solo amparada por la libertad de expresión, sino porque en realidad no está ni siquiera no existe lo que te acusan. Claro, A mí y a mi compañero en concreto nos acusaban de como de empañar la imagen de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todo esto, cuando en realidad texto e ilustración en una denuncia de el trato abusivo con respecto a los soldados, guardias civiles en este caso ujú, rasos, por parte de los mandos militares, ¿no? Con un claro. abuso de autoridad y de poder. O Ujú. sea, no era, no, o sea, en todo caso sería al contrario, ¿no? Pero Querer vamos a mejorar ver. la imagen. Entonces, de hecho, fue muy gracioso cuando, claro, llegó el juez y me preguntó, ¿ha tenido usted intención de menoscabar la imagen de una alta institución del Estado, no sé qué? Y yo, por supuesto que no, su señoría. Claro, Claro pues que vas a, es que era claro que vas a verdad, era decir, así. dice, no, y ya está. Bueno, hasta aquí se acaba el juicio. Bueno, pues gracias, encantado de venir. Aquí tiene los bocatas, si usted quiere. Que luego me dio un poco de cosa porque al tiempo, otra de las imágenes de esa sección la cogieron para una manifestación de grupos radicales de izquierda vascos y todo esto, ¿no? Yo diciendo, Sí. yo por favor, no tengo nada que ver. No, pero a ver, claro, se me ocurren dos dudas que tengo con respecto a este tema, porque, por ejemplo, tú dices, tal, os acusaron, o sea, te acusaron pues de menoscabar o de manchar la imagen pública de los Sí, policías. Y era un digo, texto en concreto donde el sí, exteniente hablaba de abusos concretos por parte de altos funcionarios de la Guardia Civil y todo reales que esto. habían ocurrido, además, que eran reales. Sí, creo que mencionaba casos, entonces en el tono del artículo, digamos, como para Ujú. hacerlo un poco más dentro de lo que es el jueves, pues los describía como psicópatas, ¿no? Y entonces Vale. yo, recreando un momento de Aníbal, la secuela que se hizo del Señor de los Corderos, pues dibujé a un alto, digamos, guardia civil que le había abierto la tapa de los sesos a otro y estaba con una cucharita, estaba degustando los sesos del guardia civil, digamos, raso. Sí. Y ya ves tú, que simplemente era, bueno, además fue muy delirante porque
digamos que en todo el dossier que le enviaron al juez acusatorio, Ujú. incluían cosas tergiversadas adrede, porque ellos van rascando de donde pueden. Entonces, Sí. yo en mi Instagram me describo, por lo que te había comentado antes, como esquizofrénico gráfico. Por eso de que creo que tengo la habilidad para imitar distintos estilos y hacer distintas cosas, ¿no? Ujú. Pues añadieron al dossier ese que yo me describía como esquizofrénico. O sea, que yo era esquizofrénico. O sea, era como, ok, pues venga, pues vale. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, todo muy Pero, delirante, pero bueno, también te digo que yo me lo tomo con risa y tal, primero porque no había ahí caso y segundo sobre todo porque esto lo llevaban a través de abogados de nuestro grupo editorial y de la revista y todo esto, ujú, pero claro, esto sí que cala más hondo en la gente que no está dentro de ningún grupo. claro. ¿Sabes? Si a ti individualmente te amedrentan con esto, ya solo por el engorro de tener que buscar un abogado que te Mm, defienda ante eso y tal, tú ya coartan tu libertad de expresión. ya es un lío, sí. Pero bueno, eso, creo, hablándolo con Raúl Salazar, que también ha venido aquí al programa, dijo en su día, ¿no? Que en realidad os podéis acoger al Animus Giocandi al final, que es que decir, mira, estamos haciendo una revista satírica, pues lo suyo es que hagamos sátira. ¿Sabes? O sea, Sí, lo que ¿qué pasa es que dices? yo tuve suerte con el juez que me tocó, porque entendía que esto eran, pues eso, estrategias disuasorias y sobre todo una pérdida de tiempo para él, entonces se lo Claro. despachó enseguida porque no tenía sentido, pero claro, hay jueces y jueces en este país, ya lo estamos viendo todos. Ya. Entonces, si te quieren fastidiar adrede como dentro de una causa más grande, ¿no? Una Ujú, causa de destino en lo universal, por claro, decirlo de alguna manera, pues si te quieren joder una temporada, te lo hacen. ya. Joder, es que es una pena porque dices, tío, Y el, lo que y el pasa. ánimo, y el Animus Yocandi se te va en el camino, ¿eh? Ya, no, desde luego que no. En ese sentido la broma se te va. Pero claro, a mí dos dudas que me surgían era, vamos a ver, digo, si la imagen de la policía o de la policía o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden ser amedrentadas por una paginita, a lo mejor Mm. su imagen no es un poco frágil, pregunto. O sea, Sí, esa pregunta me la he digo, hecho yo también, porque pero... digo, si tú eres una institución súper grande mm. una persona que haga un dibujinchi, en realidad no te debería de fastidiar tu gran imagen si eres tan grande y tan guay. Primera. Pero es que volvemos a lo de antes. Como en general no tienen un buen sentido del humor, tampoco tienen una inteligencia como para leer qué situación pueden... O sea, el famoso efecto Streisand, ¿no? Que a veces Ujú. con ese afán de perseguirlo todo, en realidad le estás echando gasolina al tema. Claro. O sea, es como el famoso episodio de secuestro, ¿no? El número aquel del jueves con los entonces príncipes Felipe y Leticia levando anclas, ¿no? Aquella portada que secuestraron. En realidad esa portada ya llevaba unos días En en el circulación. kiosco. Ujú. Y según me contó a mí José Luis Martín, en realidad fue porque no sé si habían condenado o habían llevado a los tribunales a el programa este que hacía Jorge Javier Vázquez, Ujú. el de Tomate. Solían sacar muchos segmentos sobre la familia real y siempre les ponían una música así como bufonesca de fondo, como rollo circo de Nino Rota, una cosa así, como pa 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 Sí. pa pa pa, pa. Entonces salían ridiculizados todo el tiempo y tal, o no sé si fue por ahí o alguna cosa que hicieron, Ya. que Jorge Javier se ve que hizo un... Ah, o sea que nosotros sí, y el jueves qué. Entonces aquella portada Atención, la vio. jueves. Creo que Conde Pumpido era el que era el fiscal del Estado en ese momento, que quiso ser Ujú. más papista que el Papa, y entonces de repente pidió el secuestro del número y claro, o sea, pues todo el mundo corrió a los kioscos que todavía no habían secuestrado los ejemplares A comprarlos. para el suyo. Se disparó el precio de venta, de reventa de ese cómic muchísimo. El siguiente número del jueves, si no fue récord de ventas, pues estuvo a punto. O Buah. sea que a veces dices, o sea, a veces que este tipo de grupos vayan a por ti es casi una bendición, Mejor. de alguna manera. Sí, Le ha sí. pasado hace poco a Julio Serrano con el cuadernillo de Ah, actividades de sí. Fandogamia, el Qué del niño Jesús bueno. no odia a los mediquitas. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. O sea, le hubiera ido muy bien porque Julio todo lo que saca le va muy bien, Ujú. pero claro, le han dado una publicidad extra brutal con el asunto.
Claro, gratuita además. Es Pero porque que es gente bastante idiota, bastante imbécil. sí, pero no tiene, no, porque tienen la pulsión desde un lugar incorrecto, porque es como, tío, es que vale que obviamente tú te sientes ofendido, tal, pero es que los primeros que se ríen de los cómicos son los propios cómicos, o sea, cómicos se ríen entre ellos constantemente, entonces al final es una forma de expresión, no es una crítica y una señal y un eres gilipollas, sino es una forma de decir, tío, es que es la forma es el trabajo al fin. De hecho, es que me da la sensación de que si el cómico molesta, en realidad está haciendo bien su trabajo. O sea, en realidad su trabajo está Claro, siendo muy bien efectivamente. hecho. Digo, entonces estás criticando el trabajo bien. Efectivamente. O sea, estás denunciando cuando el trabajo está mejor hecho. Digo, pues, joder, pues mejor que mejor. Claro, pero yo creo que ellos se ponen en la situación de si se lo permitimos a estos, el resto de la gente lo hará. ¿Y qué? Entonces, como el humor, si está bien hecho, siempre tiene una crítica, pues pensarán, esto si va más, pues la gente, todo el mundo llegará a una conclusión clara, que es que la monarquía no sirve para nada, que abogados cristianos, etcétera, todo esto, el tema del sentimiento religioso es una patraña, porque ellos están atacando a muchos colectivos continuamente y parece que en cuanto se le devuelves mínimamente, bueno, estás No atacando podemos un hacer sentimiento. nada. Bueno, sí, ya. Exacto, entonces es un poco como el querer frenar una cosa que en realidad queriendo frenarla la estás alimentando. Claro, la estás alimentando y la estás potenciando, pero es que ya te digo, no lo entiendo, o sea, no entiendo precisamente por eso, porque digo, tío, es que en realidad la comedia debe molestar un poquito, o sea, si molesta es que está bien hecha. Entonces, el hecho de que también es una pena que una de las formas de saber si está bien hecha es que, Bueno, vuelvo un poco a lo de antes. Esta ambivalencia, si molesta, es que todo depende. Es que yo, conforme me voy haciendo cada vez más mayor, lo de las reglas universales lo llevo fatal, ya, vale, cierto. porque cada regla siempre va a tener un ejemplo a favor, ¿no? Como que la confirma y un ejemplo que es lo contrario. O sea, a mí, por Ya. ejemplo, hay, pues es que claro, depende es que todo depende al final. Quiero decir, Del a mí, ángulo, sí. a mí hay chistes, hay humor que me molesta. Mm, O sea, a mí hay todo, o sea, el 90% de los chistes de mariquitas, etcétera, esto que dijo el idiota de Alfonso Guerra en El Hormiguero, ¿no? Es que ahora no se pueden hacer chistes de mariquitas, ¿no? El problema no es que no se pueden hacer chistes de mariquitas, el problema es cuando eh, te ríes pero además te ríes con unos códigos inventados que no se corresponden en absoluto con la realidad. Porque los primeros, por ejemplo, que hacemos humor de nuestra condición, de nuestras neuras, de nuestras filias y todo, somos los propios gays, por poner claro, este caso en concreto, ¿no? Pero claro, cuando tú te estás haciendo un chiste donde supuestamente en tu chiste estás reflejando lo que es una persona gay y los gays o las personas que nos conocen saben que eso no se corresponde en absoluto, si algo no se corresponde en absoluto con la realidad, deja de tener gracia. Solo tiene gracia para la mm, gente que comparte ese prejuicio. ¿Entiendes lo claro. que quiero decir? Sí, Entonces, sí, sí. es humor, claro, es un humor rancio a veces de derecha, digamos, o conservador, que dices, hombre, pues a mí no prohibiré que se haga, porque yo no estoy en esa, digamos, en esa vertiente. Mm. Mejor que esos chistes se mueran de inanición, ¿no? Ya de porque no le hacen gracia a nadie. Claro. Pero, pero claro, esta cosa a veces un poco de que el humor y los humoristas son una especie de pollo sin cabeza, que todo les hace gracia y que todo es gracioso, es como... Es que no, es que claro, tú ves la Ya. inteligencia de la persona a través del chiste. Mm, A través del chiste también ves lo que quiere decir de fondo y eso puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. O sea, es como cuando muchas veces dicen, bueno, pero esto no pasa nada que se haya dicho porque es un cómic. Como si el cómic no tuviera la categoría suficiente como para que lo que se dice a través del cómic se pueda tomar en cuenta, ¿no? Como cuando claro. utilizas un chiste, es un cómic como para Menospreciar degradarle en el el mensaje. escalofón de importancia, ¿no? Es Sí, pero, como, pero luego denuncian. O sea, quiero decir, sí, luego, entonces digo, sí, tiene poca importancia, pero mira, ¿cuántas denuncias ha tenido, no sé, Manolo el del taxi? Joder, pues a sí, lo es mejor ha tenido. Entonces el digo, humor tío, tiene la importancia de Schrödinger, o sea, sí, es no un es poco la importante y importancia es importante al cuántica. mismo tiempo, sí. Sí, 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 es una importancia cuántica, porque digo, sí, bueno, o sea, lo que pasa es que no sé si estoy, porque a veces hacer comedia, o sea, quiero decir, no con respecto al humor hacia los homosexuales o hacia los gays, pero, por ejemplo, a mí hay veces que también me hace mucha gracia el humor cuando no se basa, o sea, cuando se basa con estereotipos, a veces también hace mucha gracia, o sea, no es. Lo que pasa es que también yo creo que depende también del tono con el que se haga
o depende es que no lo sé, porque tampoco hay reglas Ya, en pero esto, fíjate, entonces... por ejemplo, por poner un ejemplo, toda la gente que se queja tanto ahora de lo políticamente correcto, de que ya no se pueden hacer Mm, chistes de nada, son los primeros que cuando haces un chiste de un hombretero se mm, soliviantan. ¿Sabes? Y se ya, ponen serios y se erizan en plan de, bueno, es que esto que ha dicho no sé más, y las tías qué, y no sé qué, enseguida se rebotan, es en plan de, o sea, ya, los que hemos estado aguantando el chaparrón, donde el objeto de la broma siempre éramos los mismos, las minorías, los que no estábamos en lo alto de la pirámide, ujú. estaba bien. Pero ahora que el foco de la crítica y del humor eres Son el tú, hombre hetero ahora blanco ya no se tal, puede decir nada, etc, etc. Es que ya, ya, ahora sí que molesta, ¿sabes? ya. Pero no, o sea, no creo que sea una cuestión de democratizar la molestia. O sea, no creo que sea una en plan, pues yo como está molesta, pues ya tú tienes. O sea, no, al contrario, es como, tío, si te molesta, es que no sé, tío, es que no Es que, sé. insisto, es una cosa tan compleja, o sea, depende Sí, tanto no del es fácil, no es contexto. fácil, no es O fácil. sea, si yo en un grupo de amigos que me conocen perfectamente, que yo les conozco, de repente me hacen un chiste, lo que dices tú, donde el referente no tiene sentido porque no es real, sobre gays, lesbianas o lo que sea, pues yo, pues por puro contexto me reiré porque sé que está hecho para fastidiar y para joder, pero entre amigos, entre colegas y yo me reiré. Claro, Ahora, ese mismo chiste me lo cuenta una Bascal o cualquier otra persona y sé que la intención es completamente otra. claro, Es intención de que ridiculizar es tal. el humor es un elemento muy, muy mutable, o sea, que depende de muchos factores, depende de la inteligencia y la doble lectura del que lo recibe, o Ujú. sea... el mismo chiste tiene sentido que lo hagas ante una audiencia y no ante otra. Es que es muy complicado. Por eso muchos de los problemas, entre comillas, que han venido en los últimos años en el jueves con algunos chistes, vienen de que por la cosa de Internet y las redes sociales, chistes que están destinados a nuestro lector, que entiende esos códigos perfectamente, y es a quien en principio van dirigidos, de repente llegan a gente que no los entiende porque su comprensión lectora es otra, porque Ujú. no entiende que se estaba diciendo de broma, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surge el problema, que de repente salta a la palestra de lo general. Entonces, claro, somos muchas personas, entonces cada una Ya. con su sentido del humor, entonces unas lo entenderán y otras no. Claro, pero, o sea, que yo me estaba, o sea, estaba tratando de ponerme no tanto la piel del espectador, sino la piel de la persona que lo escribe, porque digo, tío, si yo soy un dibujante del jueves, sátira política o sátira social, lo que sea, y estoy haciendo un chiste y dudo y digo, ostras, esto no sé si va a funcionar bien, no sé si va a molestar, tal, voy a coger a otra persona para que lo vea y que me haga como de filtro. Y dice, no, 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 esto no lo puedes sacar, tal. Claro, al final dices, ¿dónde está la línea entre el molestar, la libertad de expresión, la libertad también de querer callarte tú a ti mismo y autocensurarte? Entonces, digo, tío, A también ver, hay que, también hay que ver ese todo, límite donde está y sí. comprobarlo y forzarlo un poco, ¿no? Bueno, es que todo tiene una dualidad. Si hay cosas que Ya, puedes considerar que son censura o puedes considerar que son línea editorial, pura y también es verdad, simplemente. claro. Y luego, claro, es que los chistes, o sea, es que todo depende del contexto. O sea, mira, por ponerte una situación que me ocurrió cuando estaba yo en el instituto, Ujú, estaba en clase de música y tenía un compañero que estaba todo el rato contándome chistes muy tontos, pero muy graciosos, ¿no? Y le ujú. contó, o sea, que no sabes cuál es la madre del topo, me dice. Topota madre. Me dice, topota madre. Y de repente yo me reí, me dice, eso, lo voy a contar a la profesora. Llamó a la profesora a la mesa para contárselo. Entonces, No. claro, claro, No. y se lo contó, ¿eh? Y fue muy Ya, ya, ya. violento, ¿sabes? De repente fue muy Claro. violento. Entonces, es que el humor funciona a muchos niveles y de maneras muy diferentes Claro, según la pero audiencia. claro, pero me refiero, o sea, poniendo este mismo ejemplo, o sea, vamos a poner que tu colega se lo dijera a la profesora que fuera a su mesa y se lo dijera a solas. Yo Mm. puedo entender que la profesora se lo tomara mal y dijera, mira, no sé si respetuoso tal, siéntate, no quiero tal. Pero tú imagínate que ese mismo chiste levanta la mano y lo hace delante de toda la clase. Y toda la clase lo escucha y Hombre, no fue a está su mesa, llamó a la profesora a que viniera a nuestra mesa. a Estábamos nuestra... rodeados, sí, Vale, claro, vale. estábamos rodeados de más compañeros. Sí, pero quiero decir, por tratar de poner un contexto hipotético de el humor funciona diferente incluso dependiendo de la cantidad de público que lo escuche. Porque si, ya te digo, si él hubiera levantado la mano, todo el mundo se hubiera callado y hubiera contado ese chiste delante de todo el mundo y el profesor lo hubiera escuchado,
claro, hubiera sido otra historia, porque la profesora diría, ostras, es que está contando un chiste a mi costa, entre comillas, aunque no se está metiendo conmigo, pero tratando de hacer reír a todo el mundo a costa de yo que soy la autoridad. A lo mejor aquí sí que me tengo que enfadar un poquito más Mm, porque estoy perdiendo ese poder. A lo mejor también es algo que les pasa a los haters del jueves, a lo mejor, ¿no? Que dicen, es que claro, si me lo hubieran contado a mí solo en el oído, me hubiera molestado y hubiera dicho, "Pf, este gilipollas y ya está". Pero claro, lo cuenta en un lugar público, con tanta gente que lo puede escuchar y mm. puede opinar o puede pensar cosas raras de lo que no son. Esto es como todo. Esto es Es como que lo no de lo sé, meterte, no sé. meterte con los atributos físicos de la gente. Sí. Cuando lo haces con un político que es de una cuerda distinta a la tuya, te ríes, y cuando lo hacen con alguien que es de tu cuerda, no te hace gracia. Pues es Mm. que, pues ajo y agua, quiero decir. Es que Quiero yo qué decir, sé, esto, pero tío. esto lo hacemos la gente de izquierdas, la gente de derechas, o sea. Sí, pero la gente de derechas, hay una habilidad especial. Yo esto lo hablaba con Raúl también, digo, me da la sensación de que Oye, la la gente de gente, la izquierdas. gente de derechas es muy divertida también, ¿eh? Yo es que no escucho tanto chiste de gente. O sea, yo he visto, por ejemplo, mucho, yo que estoy, como todo el mundo, tiene grupos de familia de izquierda, grupo de familia de derechas, amigo de izquierda, amigo de derechas, y tiene como chistes de todos los lados, ¿no? Siempre, y yo no es que me considere más de una cosa que de otra, yo me gusta estar en el centro porque pienso que todos son igual de impresentables. Pero el caso está en que cuando yo veo la comedia de ambas Uy, partes, nos ha salido equidistante. no, sí, o sea, a ver, en realidad no es que no haya salido, es que realmente es que me parecen todos igual, es que ya no me creo a ninguno. Es que cuando no te crees a uno, tienes la duda de que todo el mundo te engaña. Entonces, al final digo, es que me están engañando todos. Entonces, por eso estoy ahí un poco siempre. Pero bueno, el caso, que yo cuando veo chistes, por ejemplo, de gente de derechas, me parece como lo que tú decías antes, ¿no? Como muy al chascarrillo, a la idea general, como Pero al eso nos pasa a nosotros tal. también, o sea, Sí, en izquierda, porque yo izquierda, o sea, con hombre, humor de izquierdas veo como que nos hay más. ofendíamos muchísimo nos parecía de mal gusto los chistes que hacían, por ejemplo, de Manuela Carmena, refiriéndose a su edad, a la vieja, que si no sé qué, no sé más y tal. Pero los chistes de Almeida a costa de su carapollesca son igual de burdos, si lo piensas. O sea, No sé, no sé. Pero yo, por ejemplo, no sé si creo que era tuya, ¿no? La ilustración de Pablo Motos y Broncano con la batalla de sables. sí, esa es justo de esta semana, además, sí. Sí, pues a mí me hizo muchísima gracia, tío. Digo, es que es maravillosa. Digo, es maravillosa. Y al final, quiero decir, es un poco en contra de izquierdas, por así, no lo No, sé. O sea, es en contra de en realidad, ya o de sea, de ellos no, dos. de que todo sigue con unas dinámicas muy masculinas, quiero decir. Sí, cierto. El programa de Broncano a mí me hacen gracia muchas cosas, y él me Ujú. parece un tipo divertido, y muchas veces, aunque sea solo por el sentimiento de incomodidad, me entretienen, me entretienen las entrevistas y tal, pero al mismo tiempo todo tiene ese tufo a ordena tu cuarto, por favor, al club del cojón, que parece, además me hace gracia cuando este tipo de programa, o sea, en su versión actual en televisión española como la anterior, se ponen esos nombres tan de hetero flipado, que digo yo, ¿no? De la resistencia, la revuelta, porque ellos están en los márgenes, o sea, son hombres blancos heteros ocupando el prime time de la televisión, como ha ocurrido casi siempre. Pero resulta que son, La bueno, resistencia, estamos son la aguantando. resistencia, o sea, es que me hace mucha gracia, en plan de, perdona, esto es el club de la polla rancia todavía, que Pero sí, ves, que. por ejemplo, yo como hetero blanco, a mí este tipo de movidas me hace muchísima gracia, tío, porque digo, es verdad, no sé cómo no me había dado cuenta, ¿sabes? O sea, no me ofende, al Hombre, sí, contrario, me hasta parece divertidísimo. les han tenido que decir en televisión española que a ver si meten más colaboradoras, porque huele un poco el asunto. Es que es eso, tío. Entonces, yo qué sé, a mí es Que que el luego esa humor. es otra, va una cómica y lo hace medio mal y se le echan al cuello. Y luego Sí, está sí, 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 Pablo sí. Ibarburu, que a mí personalmente me parece que flojea bastante en el Sí. programa, y de repente es como, es este colegueo entre tíos que parece que siempre apaña la Es que situación. Pablo Ibarburu tiene. Es que Pablo Ibarburu tiene. Yo lo he visto en directo hace muchísima. A mí me hace muchísima gracia. Pero Pablo Ibarburu, a mí me da la sensación de que tiene lo que le pasaba a Julián López en sus inicios. Le pones cara a Julián López, ¿no? Sí. Que Julián López, o sea, te hacía gracia. El de los chanantes, Sí, de los chanantes, dices. sí, sí, sí. El Vicentín, el que hacía de Vicentín. Claro, claro. Tío, hacía gracia solo por estar, o sea, solo ya te hacía gracia. Y dices, es que
tienes vibra de gracioso. O sea, me da igual lo que digas y a veces Pablo Ibarburu hace más gracia en un chiste que ha salido mal y se calla y se queda callado. Yo me desternillo, tío, y es muy gracioso. Y a lo mejor lo que está contando no es tan gracioso, pero es que hace gracia por estar. Entonces eso, claro, dices, tiene habilidad, y dices, ostras, pues no lo sabría si decirte si tiene o no, pero a mí me hace mucha gracia. Pero sí que es verdad que son colaboradores masculinos, hetero, así como Ponce sí que me parece que tiene una inteligencia de otro mundo y de otro planeta, que me hace muchísima gracia Jorge Ponce. Pero Ibarburu es, no sé, tiene ahí su, no sé, ya te digo. Yo la mitad de las veces me quedo como con, no sé, un poco planchado, como diciendo, bueno, Ya. pues ok. ¿Y qué cómico te hace más gracia? ¿Qué cómico dirías, este me flipa y este me encanta? Ostras, de ámbito nacional. Ujú. Pues Bueno, sí, o internacional, o que te mole, yo qué sé. ¿Cuál es el humor de macho. Juanjo Cuerda? ¿Cuál es el humor de Juanjo Ahora, Cuerda? ahora es la típica pregunta que luego, cuando cortemos esta conversación, me Sí, vendrán como miles. todos los nombres del mundo. Pero, jolines, yo qué sé. O sea, muchísimos. Tantos que ahora no me viene ninguno a la cabeza. Hombre, pues No. por ejemplo, de ese programa me río mucho con la Chus. De hecho, Es que la la, Chusa es graciosísima. Mira, de hecho, a mí me parece, también me parece que es graciosa nada más estar. Me hace mucha gracia. Total. De hecho, Sí. recuerdo escucharla las primeras veces cuando la invitaron al principio de Estirando el Chicle. No sé si Buah, escuchaste buah. cuando contaba lo de que ella quería ser pool dancer, porque cuando iban con el coche con sus padres veía los luminosos de los puticlubs y decía, "Ah, yo quiero hacer eso como esa chica tal." Eso me gusta. Sí, sí, Ay, sí. y los piques con la hermana y todo, es verdad que lo cuenta todo tan gracioso que yo Mm. me da la risa. Mira, pues te voy a decir ahora las dos personas que más gracia me hacen del mundo. A tope, vamos con ello. Y esto va, otra vez, con acusación directa al Club del Cojón, que lo copa absolutamente todo. Vale. Esto, Porque esto, esto, esto va para Reel, ¿eh? Lo sabes, que esto se va a cortar y va a ir para Reel. si fueran hombres heteros, ya estarían contratadísimos en todas partes. Y es que el programa que hacen para YouTube, La Pringada, Esti Quesada, y Genesee, el de las moderadoras que hacen para Prime, es de lo más divertido que puedes ver a día de hoy. Es de Eso mearte es de la verdad. risa. Pero Eso es es verdad que verdad. también manejan muchos códigos y tal, que a lo mejor tienen que ver más con el ámbito más gay, trash, etcétera, Ujú. pero son graciosísimas. Y ahora me van viniendo cosas. A mí es que, por ejemplo, Victoria Martín, de Malas Personas, o sea, ese monólogo del principio del programa, yo me lo gozo porque es una Sí. metralleta de paca, 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 paca. Y digo, es que no, o sea, me tengo que reír de lo incómodo que estoy todo el rato, pero me parece fascinante, es maravilloso, maravilloso. Y yo, claro, ya, igual como referencia ya antiguo, el pobre ya fallecido desde hace muchos años, recuerdo de haber ido muchas veces al teatro a ver a Pepe Rubianes. Hombre, por Era, supuesto, era de Eugenio. llorar. Yo me acuerdo Sí. una de esas representaciones que hacía como recopilatorias, ¿no? De sus mejores monólogos y tal. Hubo una que yo digo, por favor, que pare, porque te lo juro que físicamente, digo, se me va a Te salir, duele. digo, se me va a salir el bazo, o alguna parte de mi cuerpo se está cambiando de lugar, porque era demasiado. Pero hay muchos. Pues mira, hablando de Pablo y Barburu, esta colaboradora que tenía. Es que es una chica que salía con el programa este que hacía para YouTube también Nacho Vigalondo. ¿Cómo se llamaba? La Edad El de de Oro, alguna cosa así. No, la Edad de Oro no era. cuando ya no esté. Los. No, los locos años 20 era, o los felices 20. Los Vale. felices 20 creo que era. Pues cuando empezó, de colaboradora tenía una chica, que ahora se me ha olvidado el nombre, que la sigo en redes sociales, que está como una puta cabra, que ahora no me acuerdo el nombre. Luego la sustituyó Paula Púa, pero al Ujú. principio era esta otra chica, espérate, lo voy a googlear, a ver si lo encuentro. Se oyen las teclas, ¿no? Sí, sin problemas. Los Felices 20, programa de televisión, bueno. Claro, aquí sale Paula Púa, pero al principio... eh, tú habla. No, no, Si sí. no, A ver, no pasa nada porque esto, que esto, si no, esto es. esto en audio va a quedar precioso. O sea, el programa en audio, escúchate, vamos a buscar. De hecho, sería un buen podcast. Voy a buscar cosas en Google. Toco, 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 toco. Gakian.
Gakian no me suena de nada. ¿No la sigues? Por favor. O No, sea, es un rollo un Gakian. poco el cómico al que imitaba a Jim Carrey en la peli aquella de Milos Forman. O sea, tiene esa vena como ya de desquicio, de decir, bueno, esta chica hay que poner la camisa de fuerza y llevársela al hospital directamente. Porque siempre empieza hablando como muy tranquila y se va Y se enervando conforme enciende. avanza el vídeo y llega siempre a unos niveles de locura bastante altos. Me cago en la madre, pues no, es que no me suena ni la cara, se ve desgraciado. No me suena de nada. ¿En Qué serio? mal, Pues te lo síguela, sí. juro, ¿eh? Pues Qué síguela que mal. es muy divertida. Voy a buscar Y cosas, pero luego, ya. Está en no sé YouTube, si ¿no? También, Gakian. está en YouTube, sí. Vale. Sí. No sé si sigues a Guillermo Alonso y Bea Serrano, que son los que hacen el podcast Arsénico Caviar, Ay, Arsénico Caviar me suena mucho, seguro que he visto alguna cosa. que son muy divertidos también. Em, a ver, que he tirado un poco ahí como de raje del programa de Broncano, pero decir que o sea que muchas salidas de cómicas que tiene Broncano o el beatboxer, que ahora no me sale el nombre, Grison, Grison. Grison y tal, me meo, porque son, vamos, son muy rápidos y son muy divertidos, pero, o Sí. sea, mi pequeña crítica es el exceso de lolololo que hay en el programa, Sí, para mi gusto. de tíos haciendo, Sí, de copar todos los lugares de tíos blancos, heteros, que hacen sí, exacto. comedia para la gran, sí, para el gran público, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, también afortunadamente Internet es muy grande, mira, o sea, yo flipo porque Gakian, o sea, estoy buscando cosas de ella y ha salido en la gran mayoría de podcasts que me encantan y digo, ¿por qué no la he visto antes? Y me da incluso hasta rabia, o sea, cuando esto se cuelgue, igual la gente me funa por no conocerla, probablemente. Pero, tío, hasta con Quantum Fracture, qué fuerte. Pero Sí, me refiero es que, muy divertida. pero, ¿ves? Eso es lo que pasa, que digo, tío, es que por el hecho de que haya tanto de tanto, hay cosas que yo me pierdo. A mí, por ejemplo, también, que a lo mejor es Sí, más mainstream, ¿no? Pero Eva Soriano a mí también, por ejemplo, me hace muchísima gracia, sí, ¿sabes? O sea, la cara es graciosísima. Eva Soriano era la invitada en el capítulo de la ruina en la que me sacaron a mí al escenario. ¿En serio? ¡Ostras! No lo sabía. Y la primera vez que estuve Eva Soriano, vamos, fue meter la mano en el saco y me sacó a mí el primero. Calla, espérate, que creo que he visto ese programa. Que he visto ese programa hace nada, además, hace bien Sí, poquito. pues el que tiró el huevo fallidamente a su vecina de arriba y la llamó cabrona y de todo era yo. Es verdad, es verdad. Qué fuerte. O sea, me acaba de chocar la cabeza. Qué fuerte. Claro, pues el caso está que yo hablando contigo ahora digo, este tío lo he visto yo, aparte del día del jueves, lo he visto en Del día alguna de, parte. pues ahí Ostras, qué fue. fuerte, tío. Pues mira, qué bien. Ya estoy cada vez más cerca de la ruina, que también estaría guay ir. Ya estoy más cerca. Pero bueno, que escucha, yo creo que lo podemos dejar por aquí, que llevamos hora y media ya. Venga, Y, por y mí como siempre, y como estupendo. siempre decían mis padres, este señor se querrá ir a dormir. Sí, este Por la señor razón que sea. querrá echarse. Querrá irse a acostar, sí. Pero bueno, Juanjo, tío, muchísimas gracias por Nada, venir y a ti por invitarme. espero que haya estado cómodo, que haya estado bien, que haya estado Sí, gustico. Sí, sí, súper sí. bien. Oye, ahora que nos seguimos, ya te avisaré para más adelante. Bueno, será más bien ya como para marzo, abril o por ahí. Ujú, Saldré con el Destripador 2, ujú. Destripador de Películas 2, y Oh, bueno, yeah. le haré presentación también La quiero hacer en Bartleby otra vez. Ujú. Y luego el otro día descubrí que tengo que ir a echar un ojo al sitio, que sigue habiendo un videoclub en Valencia, en Sí, Ruzafa, que se llama Stromboli. Stromboli. Stromboli de toda la vida, tío. Y quiero ir a verlo y hablar ahí con los dueños o lo que sea, a ver si sería posible hacer ahí una presentación, porque Hombre, sería sería bastante guay, porque un sitio como hablas de chulísimo. cine y tal, está muy guay. Aparte, bueno, aparte que saben de cine de la leche, yo recuerdo allí, claro, yo allí fui hace 15 años o no sé, salía con mi anterior pareja hace muchísimos años y recuerdo que nos recomendó maravillosas pelis, yo siendo un niñato pequeñito, Fahrenheit, recomendó un montón de Francis Ford Coppola, o sea, lo gozamos un montón. Y luego íbamos ahí, hablábamos con él, o sea, era un tío súper majo, súper majo. Sí, jolines. Y me flipa que aguante todavía, ¿eh? Después de... Ya, yo estoy alucinado. Yo ya te digo que trabajé en un videoclub durante 9 años Ujú. y ya aguanté un poquito más hasta después de yo irme, De, pero de hecho, es para preguntarle cómo has sobrevivido a todo este cambio vital de la vida. pues haciendo lo que hizo con vosotros, fidelizando a Ya, los clientes del barrio con recomendaciones y teniendo buen gusto, claro. ya. Qué guay, tío.
Pues nada, oye, pues Juanjo, que muchas gracias por venir y contarnos tus secretitos de monje Shaolin, que han sido increíbles y maravillosos. Bueno, Y, no, habré dicho muchas tonterías también. hombre, por eso nos llamamos Pintamongers, porque si no, no sería Total, Pintamongers. lo de pinta estoy en ello, lo de Monger lo vamos de Sí. serie. Pero bueno, muchas gracias. Y a vosotros, niños y niñas, gracias por escucharnos. Cosas asquerosas y además de marketing, like, favoritos y comentar. Y nos vemos en las próximas entrevistas increíbles de Pintamongers. Adiós. Estaréis de acuerdo con nosotros en que el programa de hoy ha sido apoteósico, así que para expandir esa apoteosidad, compártelo con tus conocidos, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, planta un árbol, escribe un libro, construye algo, salva una ballena y síguenos en nuestras redes sociales.